40 años atrás, nacía una leyenda que transformó la infancia de millones. Un relato de amistad, de perseverancia y de superación que nos enseñó a nunca rendirnos y que no tardó en convertirse en un fenómeno cultural, tanto en Japón como en gran parte del mundo. Una obra que no solo sentó alguna de las bases de los shonen de pelea modernos, sino que también ayudó a abrir las puertas del anime y el manga en regiones como el oeste de Europa y América Latina, al tiempo que conquistaba los corazones de los lectores y televidentes. Pero, ¿qué inspiró al maestro Kurumada a dar forma a este universo? ¿Qué circunstancias llevaron a su salto a la animación? ¿Y cómo enfrentó sus horas más oscuras? ¿Y cuál fue la chispa que la devolvió a la vida? Décadas después, es hora de mirar atrás y repasar todo esto y más en este super documental dedicado al 40º aniversario de Saint Seiya. Para explicar cómo fue el nacimiento de esta maravillosa obra, primero hay que entender el contexto previo. En febrero de 1985, la Shukan Shounen Jump ponía un final abrupto a Otoko Saka, una historia centrada en batallas entre bandas juveniles, el cual Kurumada había estado soñando hacer desde que se convirtió en mangaka con el fin de homenajear a Otoko Ippiki Gaki Daishō de su ídolo Hiroshi Motomiya. Y es que esta obra no era lo que sus seguidores esperaban. Dicho público estaba acostumbrado a las peleas espectaculares con lanzamientos de técnicas especiales que parecían explotar en páginas dobles con onomatopeyas gigantes y nombres geniales. Rasgos estos que diferenciaban a sus mangas del resto y que hicieron de Rin Nikakero y Fuma no Kojiro dos grandes éxitos. Pero este nuevo trabajo no tenía nada de eso. Si bien seguía tratándose de un título con características a la Kurumada, es decir, con personajes apasionados y en donde la violencia y el esfuerzo llevados al límite no faltaban, la trama no se distinguía demasiado de las obras de delincuentes de secundaria de la década de los 70, que si bien habían logrado un gran éxito, ya para mediados de los 80 su popularidad parecía diluirse y su lugar comenzaba a ser ocupado mayormente por shonens de peleas con ataques especiales y poderes sobrehumanos. Irónicamente, ese estilo de combates que el maestro había ayudado a construir con sus dos mangas anteriores resultó ser la causa principal del fracaso de su nuevo título. Y así, Otoko Saka solo pudo publicar 30 capítulos lanzados en la Shounen Jump entre julio de 1984 y febrero de 1985, los cuales alcanzaron para completar 3 volúmenes. Sin dudas, el golpe más duro que el autor sufrió hasta ese entonces en la revista. De hecho, fue tan duro que hasta en el mismo departamento editorial comenzó a correr la voz de que su carrera estaba acabada. Sin embargo, al igual que sus protagonistas, este no se dio por vencido y, motivado por aquellos rumores, comenzó a planificar su siguiente obra. Una que sería realizada con un gran peso sobre sus hombros, ya que sabía que, si la misma no lograba tener éxito, su carrera ahora sí llegaría a su fin. 引き出しに入れてあったアイデアも何も全部使い果たしてあったわけだ。どうなりますか。こう人生の転機ですよ。でそれからまた本読み出すわけよ。困ったらじゃあ本を歴史ものをやめて、そういう星座の本とかね、たまたま読んだ。ちょっと今まで読んだことないような。そうおしゃれな。先生たまにロマンチストな部分出ますもんね。星空見たりとかね。やっぱ熱血漫画ってのはちょっとタッチが荒々しくて、女の子がちょっと読みにくいような絵柄が多いじゃない。対局をやっぱり入れなきゃダメだと。やっぱ女の子にでも読んでもらえるようなエレガントさを導入しようかと。それもやっぱり本当にさっきから言ってるエンターテインメントっていうか、ちゃんと娯楽っていうことをベースにあるからですよね。俺はこれだけがいいんだっていうことじゃないんだってことですよ。だからもうなんていうの、学園もんでもない、で忍者でもない、ね、ボクシングでもない、まるっきり新しい世界をじゃあゼロから作ろうかと思ったわけ。それがセイントセイヤ。Con el fin de poner el nombre de Masami Kurumada en lo más alto nuevamente, la Shounen Jump decidió reemplazar a su editor a cargo. Haruhiko Suzuki decía adiós después de más de 4 años guiando al maestro y era reemplazado por Hideyuki Matsui, quien, tan solo un par de años atrás, había estado a cargo de la dupla Yude Tamago en Kinnikuman, uno de los grandes éxitos de la revista en aquella época. En este contexto, durante las reuniones entre ambos, comenzaron a surgir las primeras ideas. Según palabras del mismo Matsui,
La intención era hacer de este manga un éxito a gran escala y para ello su primer pedido al autor fue que eliminara los uniformes escolares que habían venido siendo una constante en sus 3 últimos títulos, Fuma no Kojiro, Otokosaka y Raimei no Saji. Con eso en mente, Kurumada presentó un bosquejo preliminar de la trama, el cual era muy diferente a lo que finalmente se plasmó. Inspirado por la película estadounidense Karate Kid, la misma iba a estar enfocada en batallas que tendrían al karate como base. Según este confesó, había pensado en 2 posibles escenas para el inicio. En la primera, el protagonista iba a estar entrenando en un lugar recóndito de las montañas de Japón, donde caería inconsciente y sería encontrado por su maestra y el capitán del club de karate del colegio. Y en la segunda, este iba a ser hijo de un maestro de un dojo ubicado en Tokio, quien al regresar a su casa hallaría a su padre asesinado a manos de un desconocido. No obstante, ambas ideas fueron abandonadas por consejo de su editor por ser demasiado banales. A partir de allí, el autor decidió que, al igual que en sus 2 éxitos anteriores, los personajes lucharían utilizando técnicas especiales. Por lo tanto, previendo que estos iban a atacarse con un nivel de poder sobrehumano, decidió retomar un concepto que había explorado de manera muy fugaz en Raimei no Saji. Se trataba de unas especies de armaduras que no solo tuvieran la función de proteger los cuerpos de los guerreros, sino también de aportarles un plus de poder a la hora de la batalla. Lo primero que se puso a pensar para darle forma fue el nombre de las mismas. Su primera consideración fue armor, o sea, armadura en inglés, pero el término le pareció demasiado común, por lo que lo descartó inmediatamente. Luego pensó en kesa, palabra usada en Japón para referirse a la kazaya, una especie de túnica usada por los monjes budistas. Sin embargo, esta idea cambió radicalmente cuando Matsui le recomendó incluir elementos fantásticos en su universo como los de los mitos. Kurumada supo escuchar y tras largas charlas y una concienzuda investigación, terminó escogiendo la mitología griega, no solo por las posibilidades que ésta ofrecía, sino porque tenía un toque romántico que también iba a servir para atraer al público femenino. Gracias a esta elección, se inspiró en las túnicas que vestían los dioses griegos, y de ahí el término adecuado para llamar a dichas corazas surgió. それクロスっていうのはこう鎧なんですけど、昔のギリシャ人を見るとこう衣をこう白いこう衣をみんなまとったじゃないですか、神々っていうのは、でそれ布ですよね、クロスじゃないですか。だからそれもうこれをそのままもらっちゃうかと、神々が着てる衣だから、で聖なる衣、聖意と書いて、そうです、聖意、それで衣の部分を取ってクロスと布。Lo siguiente fue considerar cómo se verían esos cloth. Al inicio los imaginó como las armaduras de los samuráis, siguiendo la lógica de personajes japoneses peleando en las montañas de Japón. No obstante, el maestro abandonó este enfoque al darse cuenta de que los diseños de estas eran demasiado toscos y que no cuadraban para nada con el estilo griego que quería darle. Fue en ese momento en que el editor le aconsejó que sería genial que las mismas adoptaran la forma de un caballo cuando se desequiparan del guerrero. Y es que este, en aquellos años, mantenía contactos con Bandai debido al trabajo que había realizado en Kinnikuman, y era consciente de que la compañía estaba buscando ideas para nuevas figuras después de la caída abrupta en las ventas que los personajes fabricados con aleación metálica estaban sufriendo. El autor al inicio tuvo dudas, ya que pensaba que era algo muy complicado de realizar, pero no se dio por vencido y siguió adelante con aquel concepto. Ahora él necesitaba encontrar los objetos lo suficientemente atractivos en los cuales basarse para que esas nuevas corazas adoptaran sus formas. Y así fue como, consultando diferentes fuentes, se topó con las constelaciones occidentales. A partir de ese momento, quedó decidido que el número de Cloth sería 88, uno por cada constelación. Cuando surgió la idea de los cloth basados en las constelaciones, pensé, esto es. A mí me encantaban los juguetes, así que pensé que si los cloth se convertían en figuras, se transformarían en algo revolucionario. Incluso le dije a mi jefe que si esto se realizaba, se convertiría en un gran éxito, pero en aquel momento se rió de mí. Y después comenzó a publicarse. Yo esperaba que fuese un éxito, pero nunca uno tan grande. Me sorprendió. Para su creación, Kurumada tomó como base las armaduras medievales europeas, pero les aportó un toque refinado inspirándose en las ilustraciones de Sexy Robot de Hajime Sorayama. Además, tomando como referencia los uniformes de los oficiales de las Fuerzas Armadas, donde la forma de cada uno varía dependiendo de su rango,
decidió que los guerreros del escalafón más bajo portaran cloth con muy poca protección, que los de clase intermedia lucieran unos de nivel mediano y que los de la categoría más alta llevaran unos con una cobertura completa. Todo este monumental trabajo que el maestro estaba llevando adelante tenía un propósito de fondo. Estas corazas eran necesarias para que los personajes pudieran soportar las descomunales técnicas especiales que iban a lanzarse entre sí. Y si bien este ya había explorado este tipo de ataques en el pasado, aquí decidió ir un paso más adelante, no solo aportando mayor variedad y poder de destrucción a los mismos, sino también formalizando un sistema de poderes, algo que no había hecho en sus obras anteriores. Y es que en aquellos años, la inclusión de una energía interior que le permitiera al guerrero superar su fuerza física se estaba comenzando a poner de moda, y Saint Seiya no podía ser la excepción si quería convertirse en un éxito a gran escala. Con la introducción de este concepto, el autor quería que sus personajes expresaran frases como eleva el ki o siente el deseo de matar, pero para ello necesitaba encontrar un nombre para dicha energía que no hubiera sido usado antes en otras series. Y así, un día, mientras miraba un documental sobre el universo, la inspiración llegó. En este, el cuerpo humano era definido como un microuniverso. El maestro, entonces, tomó aquella palabra y, modificando la pronunciación de los kanjis por cosmo, logró llegar a un resultado original y satisfactorio. Una vez decidido que la historia giraría en torno a la mitología griega, el turno ahora era el de escoger en qué escenario se desarrollaría. Kurumada sabía que guerreros vistiendo armaduras griegas batallando en Japón tenía algo que no encajaba del todo. Por lo tanto, no le quedó otra que tomar la drástica decisión de ubicar la trama principal en territorio griego, algo que en aquella época no era bien visto por los autores, debido a que se temía que las obras cuyos escenarios eran ubicados en el extranjero no fuesen positivamente recibidas por los lectores. Para el título se contemplaron varias opciones. En primera instancia se consideró Ginga no Rin, es decir, Rin de la Galaxia, siendo Rin muy probablemente el nombre que iba a tener el protagonista. Sin embargo, este no le pareció suficientemente bueno, así que decidió descartarlo. Fue entonces cuando se le ocurrió Sei Senshi, es decir, guerrero sagrado, pero este tampoco lo convencía demasiado porque era bastante común y corriente. Al fin y al cabo, Senshi es la palabra que se usa para referirse a los integrantes de un ejército, y por aquellos años ya había sido usada en muchas otras series. Al final se terminaría quedando con algo mucho más original, Seitoshi, o sea, luchador o combatiente sagrado, al cual le agregó la lectura forzada Seinto, transliteración de la palabra inglesa saint. Según el maestro confiesa, escogió estos kanjis porque su pronunciación era similar a la del furigana. Además, Toshi también forma parte de la palabra japonesa usada para referirse a los gladiadores de la antigua Roma, luchadores altamente entrenados que participaban en duelos en grandes estadios, entre los cuales se destacaba el famoso Coliseo, algo que recuerda la forma en que los santos fueron presentados en los primeros capítulos, lo que a su vez podría darnos un indicio de por qué dichos ideogramas fueron escogidos. El título lo complementó con el nombre del héroe principal, Seiya, el cual al inicio iba a escribirse un tanto diferente. Los kanjis que el autor había escogido significaban flecha sagrada, pero terminó cambiándolo por flecha estelar, ya que el significado del primero, bajo su punto de vista, era demasiado puro para un protagonista de carácter apasionado. Protagonista que al inicio estaba pensado para portar el cloth de Leo, ya que se había encontrado en un libro de astronomía con las Leónidas, una lluvia de meteoritos proveniente de dicha constelación, y le pareció interesante usar esa imagen para la técnica del mismo. No obstante, esta idea la descartó rápidamente porque se dio cuenta de que sería mucho más atractivo para la historia que los Santos de Oro se presentaran como enemigos más adelante. De esta manera, procedió a elegir otras constelaciones para los personajes principales, intentando que sean geniales y a la vez armonizaran con las personalidades de cada uno de ellos. Para Seiya, terminó escogiendo la constelación de Pegaso porque consideró que la imagen de un caballo alado galopando en los cielos encajaba perfecto con el héroe. Y a pesar de que la constelación de Leo fue descartada para él, sí se mantuvo la lluvia de las Leónidas como inspiración para su golpe característico. Mientras Kurumada ajustaba los últimos detalles de la obra, la Shonen Jump se encargaba de publicitarla.
Así fue como en el número 51 de 1985, salida a la venta el 19 de noviembre, aparecía el primer anuncio donde se podía leer: a partir del número doble 12 de Año Nuevo, llega Saint Seiya. Se aproxima un gran impacto. Mientras que una semana después, el día 26, en el número 52 de la misma revista, salía el segundo, en el cual se revelaba la fecha de lanzamiento y se daban algunas pistas sobre la trama. ¿Qué ocurrió en Grecia, la cuna de las artes marciales? El guerrero legendario regresa desde la antigua Grecia. Su nombre es Seiya, aquel que conquistará el mundo. Shock en el mundo del manga. Una superproducción impactante. El maestro Masami Kurumada regresa. El joven guerrero de la leyenda griega revive ahora. Finalmente, el 3 de diciembre de 1985, en el número doble 12 de la Shonen Jump, perteneciente a 1986, veía a la luz el primer capítulo con portada dedicada y con 32 páginas a color y en doble tono, bajo el título de El Santo de Atena. La leyenda comenzaba a dar sus primeros pasos en la revista, pero no lo hacía de la manera esperada. Y es que, al inicio, aquel nuevo universo presentado por Kurumada no lograba enganchar demasiado a los lectores debido a lo complejo de su construcción. 初めの頃はどうだったんですか、反響。俺はすげえ戸惑いがあったんですよ。やっぱなんかボクシング漫画のイメージで世界観がちょっととっつきにくかったかもしれない。なんだこのコロッセオみたいなところ、なんだこれ、あと迷走してんじゃないかと。全部言葉も新しい。戦士じゃない、セイント。あ、そうか。鎧じゃない、クロス。全部言葉も新しくいこうと。今まで読者が読んだことない世界。それを作り上げようとした。それがだって定着するまでえらいかかりそうじゃない。最初はね、だからそんな人気はねいきなり来たわけじゃないよ。あ、そうですか。やっぱ半年ぐらいしてからかな、じわじわこう。よく我慢してくれましたね。そうだね。かなりの挑戦だったんですよね、これは。そうだね。多分それがこけたらもう今頃漫画家やってないと思うよ。Aquellos primeros capítulos fueron recibidos fríamente por el público y solo lograron promediar una pobre 10ª posición en los rankings de votaciones semanales en la revista. Sin embargo, la popularidad comenzaría a aumentar paulatinamente a partir de la batalla final contra Ikki y los Santos Negros y treparía hasta el top al poco tiempo, manteniéndose allí durante varios años, convirtiéndose en uno de los pilares de la Shonen Jump. Tanto fue así que, junto a otros títulos de renombre como Dragon Ball, Hokuto no Ken, Captain Tsubasa y City Hunter, fue uno de los responsables de que la revista pasara de vender 4.2 millones a 5.5 millones de ejemplares por año, forjando así la primera etapa de lo que más tarde se conocería como la Era Dorada de la Jump. La obra, posteriormente, sería licenciada en decenas de países alrededor del mundo y hasta el día de hoy ha comercializado en total más de 55 millones de ejemplares, ubicándose en el puesto 35 entre los mangas más vendidos promediando por tomo. En la posición 26, teniendo en cuenta únicamente a los de demografía shonen, y en el lugar 15 entre los pertenecientes a la Jump. Este incremento de popularidad no solo se debió al talento del maestro Kurumada, sino también al gran impulso aportado por una adaptación que éste venía soñando para sus otras obras desde la época de Rin Kakero. Para entender cómo se originó la decisión de realizar la adaptación al anime de Saint Seiya, debemos remontarnos a un año antes de su estreno. Entre 1985 y la primera mitad de 1986, la industria se encontraba atravesando un periodo complicado por la caída que estaban sufriendo las series de robots, las cuales eran consideradas los pilares principales de la misma. El público objetivo que hasta entonces sostenía el rating comenzó a volcarse hacia producciones más de nicho como los OVAs y, como resultado, los animes para televisión empezaron a enfrentarse no solo a dificultades en términos de audiencia, sino también a un estancamiento en las ventas del merchandise relacionado. Esta última situación fue especialmente crítica para las compañías de juguetes. Si los productos no se vendían, estas no podían justificar el patrocinio de las series. Y a raíz de esto, tanto dentro como fuera de la industria comenzaron a escucharse voces asegurando que el género de robots había alcanzado su límite.
Fue en este contexto que, en los primeros meses de 1986, Toei y TV Asahi se asociaron para crear una nueva animación para el otoño de ese año, y por ello estaban en la búsqueda de una obra lo suficientemente original que escapara de la monotonía de los robots y que pudiera ser redituable a la hora de fabricar el merchandise para así asegurarse el patrocinio. El día y horario escogidos para su emisión fueron los sábados a las 7 de la tarde, un espacio que iba a quedar libre en los próximos meses debido a la decisión de la cadena de finalizar prematuramente Hikari no Densetsu, una serie apuntada al público femenino que estaba teniendo un pobre recibimiento. Pero la labor no era para nada sencilla, ya que en ese mismo día y horario, la cadena rival TBS se encontraba emitiendo Manga Nippon Mukashi Banashi, un anime que venía cosechando una gran popularidad desde su estreno en 1975. Consciente de ello, Morihiro Kato, productor de TV Asahi, debido a su experiencia realizando exitosos títulos de superhéroes en el pasado, decidió que la mejor opción para vencerlos en el rating era apostar por otra producción de ese género, y pronto Saint Seiya apareció en el radar. Yoshifumi Hatano, productor de Toei, se encontró con la obra en las páginas de la Shonen Jump y resultó maravillado. Para él, eso era lo que buscaban, por lo que inmediatamente se comunicó con su par de TV Asahi, con la gente de Shueisha y Kurumada, para poner en marcha el proyecto. Cuando comenzaron a hablarme sobre la adaptación de Saint Seiya al anime, en ese momento me encontraba un poco estancado, así que pensé que eso le aportaría un impulso a mi obra. Más tarde, cuando se pasó a la etapa de planificación, todo el staff estaba muy entusiasmado, y debido a que nos estuvimos reuniendo, logré tener una cierta idea de cómo iba a ser el producto final. El primer paso fue escoger al director en jefe. Para el rol, se decantaron por Kozo Morishita, por su vasta experiencia en animes de acción. Este rápidamente se reunió con el autor original para conocer detalles de lo que tenía planeado desarrollar a futuro. Y es que, para ese momento, el manga apenas llevaba unos pocos meses publicándose y la dirección de la trama no estaba del todo clara todavía, por lo que dicha charla fue esencial para que el staff posteriormente fuese capaz de planificar la serie con mayor facilidad. En el equipo de dirección, este distribuyó a algunos veteranos en puestos clave, como Tomoharu Katsumata, Nobuyoshi Sasakado y Shigeyasu Yamauchi, pero también les dio la oportunidad a talentos recién iniciados como Eisaku Inoue y Tomoko Kobayashi. Además, fue el mismo Morishita quien exigió que se aplicaran técnicas de animación que hasta ese entonces eran más comunes en películas que en series para televisión, algo que elevó su calidad hasta niveles pocas veces vistos. やっぱタイルのように貼られてるんじゃなくて、一枚ずつ重なってて、デコボコになってるという感覚は、一話から出てるよ、出したつもりでいいんですね。だからそこに対しての影の付き方とか、その辺は非常に気にする。後ろに見えるペガサスは穴開けて作ったんです。原画に全部穴開けて。で、その上にコスモの光を乗せてるっていう、非常に凝ってるね、今見ても。わからないけど、なんか不思議な厚みがあって立体感があるなっていう感じを出してると思いますよ。そこに一番注意したと思いますよ。Para el diseño de los personajes, el apuntado fue Shingo Araki, quien ya venía destacando en ese campo en títulos famosos como Baberu Nisei, UFO Robo Grendizer y Bersaires Novara. En esta tarea, contó además con la colaboración de su mano derecha, Michi Himeno, con quien venía trabajando en su estudio Araki Pro desde mediados de la década de los 70. Rápidamente, se les pidió a ambos que hicieran algunos dibujos de prueba de los protagonistas. Dichos bocetos, los cuales mostraban los cloth de bronce sin ninguna alteración, le fueron presentados por el productor Hatano a Kurumada en una de las reuniones concretadas en el mes de junio. Este se mostró encantado con la calidad de los trazos y, a partir de allí, la participación de la dupla quedó confirmada. Por su parte, en esos días, Bandai se encontraba en la búsqueda de una idea para la creación de nuevas figuras, las cuales le permitieran aprovechar la línea de producción de piezas de fundición metálica que estaba casi parada debido a la caída en las ventas de los juguetes de robots. Por lo tanto, cuando la propuesta enviada por Toei llegó a las manos de los directivos de la empresa juguetera en julio, la decisión fue tomada casi de inmediato por el potencial que este concepto ofrecía.
Sin embargo, la complejidad que presentaba la adaptación de los cloth en figuras y la falta de atractivo de los mismos hizo que fuese necesario modificarlos, por lo que la idea inicial de Araki Himeno de respetar al 100% el aspecto que estos tenían en el manga tuvo que ser descartada. Así fue como, después de varias propuestas enviadas por el equipo de desarrollo y varias modificaciones realizadas por la dupla de diseñadores, se llegó a un resultado que mostraba cambios significativos en los cascos y en los protectores de las piernas, pero que facilitaba notoriamente sus ensamblajes en forma object. Según relata Himeno, los cloth propuestos por Bandai eran demasiado cuadrados y daban la sensación de ser excesivamente pesados, por lo que decidió darles un aspecto más curvado, para armonizarlos con la silueta de los personajes. 5人並んだ時にそれぞれこう違ったシルエットが出てくるような形で、あ、動物のヘルメットもありかもということで、馬メット、ドラゴンメットって感じでかぶせてみましたね。まあフェニックスは後ろから見るとわかるんですけど、卵型のヘルメットで鳥さんなんかと。 Por otro lado, a mediados de mayo, uno de los productores de la serie, Kazuo Yokoyama, se puso en contacto con Takao Koyama para ofrecerle la composición de la misma. Koyama recibió este llamado con sorpresa debido a que no tenía mucha experiencia escribiendo historias de acción y al inicio tuvo dudas. ずっとギャグの小山でギャグばっかりやってたと。セイントセイヤと全く違うものじゃないですか。それで東映のプロデューサーさんがその話を持ってこられた時に、ちょうど原作がお正月ぐらいから始まってて、ジャンプで。ぐらいだったんですよ。それで、放送が10月から。それで、もともとそんなアクションものばっかりやってたわけじゃないから、これはアクションのライターに書かせた方がいいんじゃないですかって最初お断りしたんですよね。そしたら、これ原作読んで見てもらったらわかるだろうけどって、全然登場キャラクターが笑ってるシーンがないって言うんですよ。で、これをずっと続けていくのは大変だっていうことなんで、そこにだから、ギャグの小山さんがそれに関わったらどう変わっていくかっていうのを見てみたいんだみたいなと言われちゃったんで、やりましょうみたいなことになっちゃったんですね。Para la creación de la música, la casa animadora se asoció con Nippon Columbia. Entonces, Hidetoshi Kimura, jefe del departamento de contenido artístico en ese momento, se comunicó con Seiji Yokoyama, quien ya cargaba sobre sus espaldas una gran experiencia musicalizando animes, películas y tokusatsus, para ofrecerle el trabajo, el cual aceptó inmediatamente. Para la tarea, le fue asignado un presupuesto significativamente mayor que el de una producción promedio, lo cual le permitió incluir arreglos orquestales y disponer de la cantidad de músicos que él deseara. El resultado fue una colección de piezas fenomenales, que hasta el día de hoy se erige como una de las mejores bandas sonoras para una animación jamás hecha. いや、僕の場合はキャラクターの写真をもらって、僕のその仕事のデスクの上にバーンと貼るんですよ。それでもうそのキャラクターともうとりあえずにらめっこしてて、そうするとそのセイヤガラセイヤが音を聞かせてくれるというか、音が鳴ってくるんですよ。Asimismo, para la creación del tema de apertura y cierre, fue contactada la joven banda de hard rock Make Up. Sin embargo, sus integrantes al inicio rechazaron la oferta, argumentando que no estaban dispuestos a hacer una canción para un dibujo animado. Y es que en aquella época, la composición e interpretación de los openings solían estar a cargo de artistas especializados y consagrados como Ichiro Mizuki y Masato Shimon, y no era para nada común que grupos famosos participaran en ese tipo de proyectos. No obstante, esto comenzaba a cambiar. Las compañías de animación estaban intentando modernizar las series con el fin de acercarlas al público juvenil, y para ello comenzaron a seducir a bandas de rock y artistas pop para que interpretaran los temas principales. En este contexto, Nobuo Yamada, voz del grupo, recuerda que el productor los volvió a llamar y les prometió que iban a tener total libertad para hacer lo que quisieran con la música, cosa que hizo que cambiaran de opinión y terminaran aceptando. Captar el espíritu es muy importante para una canción de apertura. Por lo tanto, la letra fue escrita por una profesional.
y la música para acompañarla la compuse junto con el fallecido Hiroaki Matsuzawa. Cuando nuestra banda componía canciones, en el 99% de los casos creábamos primero la melodía. Al intentar componer a partir de una letra, la tendencia era que sonara con un estilo pop, y como banda de rock tratábamos de evitar eso. Pero en el caso de esta canción, la combinación resultó mucho mejor de lo esperado. Finalmente, para las voces, se llevó a cabo un casting mediante el cual fueron seleccionados actores consagrados y con una vasta experiencia en el mundo del anime como Toru Furuya, Koichi Hashimoto, Hirotaka Suzuoki, Hideyuki Hori y Ryo Horikawa para los 5 protagonistas, y Keiko Han, Hideyuki Tanaka y Kazuyuki Sogabe para otros papeles importantes. El proyecto dio inicio en junio y debido a que el primer episodio tenía que estar listo para su estreno en otoño, los involucrados tuvieron que trabajar de forma vertiginosa. Diseños de personajes, escenarios, guiones, música, animación, todo se hizo en algo más de 3 meses. Aún así, gracias a su incansable dedicación y profesionalismo, se cumplió con lo programado sin problemas. Y de esta manera, el 20 de septiembre de 1986, el primer anuncio aparecía en las pantallas de la TV japonesa. Y tan solo 3 semanas después, la serie finalmente hacía su estreno. El sábado 11 de octubre a las 7 de la tarde por TV Asahi, el sonido estridente de la voz de Nobuo Yamada y la música de su banda Make Up interpretando Pegasus Fantasy, acompañadas por las fabulosas secuencias ideadas por Kozo Morishita y dibujadas por Shingo Araki, abrían el telón de lo que se convertiría en uno de los animes más aclamados a nivel mundial, dejando boquiabiertos no solo a millones de niños, sino también al propio autor. Como yo estaba trabajando cuando el primer episodio fue transmitido, lo grabé y lo vi a la noche. Sentí escalofríos por la emoción. Al ver el opening, mi obra dio comienzo justo cuando el reloj marcó las 7 de la tarde. Y entonces me dije a mí mismo que no me arrepentía de haber tomado la decisión. El poco tiempo disponible para su realización no solo fue una complicación para Toei, sino también para Bandai, que ante la premura por tener lista la primera tanda de productos para inicios de 1987, se vio forzado a limitar la cantidad de los mismos. Por dicha razón, para esas fechas, únicamente se llegaron a desarrollar las figuras de los 5 protagonistas de la línea Saint Cloth Series y el Pegasus Ryusei Ken. 英雄伝説誕生。今ここにその全貌を表したセイントクロス。クロスを待て。ドラゴン、ヒグナス、フェニックス、アンドロメダ、ペガサス。セイントクロスシリーズバンダイより抽選でゴールドクロスプレゼント。伝説の流星剣を今君の手に。行け、コスモを燃やせ。3つの音でセイント体験ペガサス流星剣バンダイから。 Saint Seiya se convirtió en uno de los títulos que más rápido había obtenido una adaptación al anime hasta ese momento. Sin embargo, esto trajo aparejado un gran problema: una escasa cantidad de material acumulado en el manga para trabajar. Esto, sumado al hecho de que para producir un episodio televisivo era necesario adaptar más de un capítulo, causó que, en más de una ocasión, la serie se pusiera a la par, haciendo que Toei se quedara sin historia para animar. Como consecuencia, al estudio no le quedó más opción que incluir tramas y personajes de relleno, a fin de ganar tiempo y permitirle a Kurumada avanzar con el desarrollo de la obra original. Uno de los casos más paradigmáticos lo podemos encontrar en Los Santos de Acero, los cuales fueron introducidos por pedido de Bandai. Con el objetivo de ampliar el grupo de héroes,
A raíz del gran éxito en ventas que estaban obteniendo las figuras de los protagonistas a inicios de 1987, Katsushi Murakami, director ejecutivo de la compañía y veterano diseñador de innumerables juguetes de robots, impulsó la introducción de estos 3 nuevos guerreros, ordenándole a su equipo de desarrollo a crearles armaduras mecánicas, siguiendo el estilo de lo que había hecho en sus proyectos anteriores. Si bien, entre los fans de mayor edad, su inclusión generó opiniones encontradas debido a que cloth de ese tipo generaban cierta disonancia con el trasfondo mitológico de la serie, en términos comerciales se convirtieron en un gran éxito entre los niños. No obstante, las ventas de los muñecos de estos personajes fueron solamente un atisbo de lo que vendría después. Y es que la popularidad del Saint Cloth Series realmente explotaría posteriormente entre julio de 1987 y enero de 1988, cuando se lanzaron los 12 Santos de Oro. 黄金のコスモが近づいてくる。また新たなる伝説に向かってセイントクロスシリーズ。 La locura de los más pequeños por conseguir uno hizo que la línea se convirtiera en el juguete más exitoso durante el año fiscal de 1987 en Japón, acumulando hacia mediados de 1988 unos 8 millones de unidades vendidas. La demanda por los Santos de Oro llegó a tal punto que Bandai se quedó sin láminas doradas suficientes para fabricarlos, lo que los obligó a recurrir a empresas especializadas en recubrimientos metálicos de todo el país para abastecerse. Esta gran acogida tomó por sorpresa a la compañía, ya que en aquel tiempo las figuras basadas en los antagonistas no solían ser bien recibidas. やっぱりそのグッズですね。今、これ多分初めてなんじゃないかなと思うんですけど、やっぱグッズのうまくすごく連動的だ。なんだかクロスっていう、おもちゃっていうか、フィギュアですよね。それがもうとにかく見るうちに売り切れになると。要するにそういう現象が起きてくるとですね、やっぱり、社会的現象になってくる。 Entre los productos lanzados, también destacaron los 2 videojuegos RPG para Famicom. El Saint Seiya Ogon Densetsu, salido a la luz en agosto de 1987, el cual logró vender más de 600.000 copias en su primer año, erigiéndose como uno de los títulos basados en un anime más exitosos en la segunda mitad de aquella década, y el Saint Seiya Ogon Densetsu Kanketsu Hen, comercializado en mayo de 1988, el cual fue bien recibido, aunque no al nivel de su predecesor. Asimismo, Shueisha también quiso aprovechar este impulso y a través de su departamento editorial de la Shonen Jump lanzó 3 MOOCs bajo el nombre de Jump Gold Selection Saint Seiya Anime Special, los cuales ostentan el honor de ser los primeros de su tipo en ser lanzados por dicha revista, y un databook titulado Saint Seiya Cosmos Special, el cual incluía una gran recopilación de información valiosa sobre la obra. Con el manga promediando la saga del santuario y la poca ventaja que la historia de este le llevaba a la animación, el staff no tuvo otra opción más que comenzar a planificar un arco completamente original que le diera a Kurumada el suficiente tiempo para completar la siguiente saga. En esos días, la batalla de los 12 templos venía promediando más de 11 puntos de rating, por lo que la creación de tantos episodios de relleno que pudieran estar a la altura representaba un desafío para Toei. Fue así como hacia finales de 1987, Takao Koyama se reunió en una posada con su colega Yoshiyuki Suga, el productor de TV Asahi Masayoshi Kawata, el productor Yoshifumi Hatano y el director Kozo Morishita para poner en marcha el proyecto. Previo al encuentro, se determinó por sugerencia de Hatano que este nuevo arco argumental tendría una duración de 26 episodios para cubrir unos 6 meses de emisión, y que el mismo estaría basado en la mitología nórdica para evitar posibles contradicciones con lo que el autor fuese a mostrar en el futuro en su obra. Una vez reunidos, cada uno de los presentes fue lanzando ideas basadas en el material de consulta que habían recolectado: Siegfried matando al dragón, la ópera del anillo de los Nibelungos, el derretimiento del Ártico por el calentamiento global, Hilda de Polaris y los guerreros divinos contra Atena, y de esta manera, la saga del Anillo Dorado, más conocida como Saga de Asgard, fue tomando forma. En paralelo, la compañía de animación también comenzó a poner en marcha la realización del segundo mediometraje pensado para cines, Saint Seiya Kamigami no Atsuki Tatakai,
el cual se programó para ser estrenado en el mes de marzo. Para el guión, se tomó como base también a la mitología nórdica y Takao Koyama fue el encargado de escribirlo. La producción, además, contó con la colaboración del autor original, quien aportó nombres y diseños para los personajes principales. Diseños que este reciclaría más adelante para el Gaiden de Natasha del País de los Hielos, el cual tenía a Hyoga como protagonista y fue dibujado para conmemorar los 1000 números de la Shonen Jump. Por su parte, Bandai estuvo a cargo de la creación de las armaduras de los antagonistas de la nueva saga, las cuales recibieron el nombre de God Robe. Estas fueron ideadas por el ingeniero Masaya Sasano y su equipo de desarrollo, mientras que Shingo Araki y Michi Himeno se ocuparon de estilizarlas y de imaginar el aspecto de los personajes que las vestirían. La dupla también fue la responsable de darle a los protagonistas una apariencia más esbelta, mostrándolos con cinturas más pequeñas y piernas más largas. Un nuevo estilo en el que el toque de la maestra Himeno se hizo más evidente. Además, fueron ellos los que refinaron y simplificaron los trazos de los nuevos cloth evolucionados con la sangre de los Santos de Oro. Cloth que, curiosamente, fueron revelados al público en un avance promocional de Asgard más de un mes y medio antes de su presentación en la obra original. 双魚級のバラの猛毒に倒れる聖夜とシュン、果たしてアフロディーテと決着とはいかにどうなるのか、来週の土曜日お楽しみに。さあ、今度は聖夜くんから君たちにメッセージが届いてるんですよ。ご覧ください。どうぞ。俺、ペガサス聖夜。今日は新シリーズ情報を教えよう。雪と氷に閉ざされた北欧のアスガルドを治めるヒルダが何者かによって伝説の指輪ニーベルンゲンリングをはめられ邪悪の化身となった。従うは北斗七星を守護星にいただく最強7人のゴッドウォーリアーたち。世界を破滅から救うため完全と立つアテナのためにも一刻も早くヒルダから指輪を外さねばならない。生まれ変わったニュークロスをまとい決意も新たに立ち向かう俺たちの活躍に乞うご期待。というわけなんですが、この新しいシリーズ聖夜、春、飛龍、氷河、一騎5人のブロンズセイントがご覧のようなニュークロスを身にまといます。彼らは邪悪の化身と化したヒルダの指から無限の魔力を持ったニーベルンゲンの指輪を外して世界を平和に導くため新たな戦いに旅立ちます。4月23日からスタートします新しいセイント聖夜、ご期待ください。Además, tan solo unos días después del estreno del nuevo arco, las figuras con estos diseños de armaduras ya llenaban las estanterías de las jugueterías, marcando un hecho trascendental. Hecho que fue posible gracias a la coordinación de Kurumada, Toei y Bandai, donde el primero les facilitó los bocetos con los mismos varios meses antes. Pero los aportes del maestro no se limitaron a eso. Este también participó en la primera película, Saint Seiya Yashin Eris, creando a los 5 santos fantasmas, incluyendo sus cloth y sus nombres, y en el largometraje Saint Seiya Shinku no Shounen Densetsu, dando ideas para la trama, contribuyendo así al gran éxito de estas producciones, que, junto al film de Saint Seiya Saishu Seisen no Senshitachi, recaudaron en taquilla unos 2.600 millones de yenes, el equivalente a 23 millones de dólares de hoy día. La especial atención en cada detalle y el gran talento de quienes participaron hizo que Saint Seiya se convirtiera en un paradigma que otras series posteriores buscaron imitar. Fue debido a su arduo trabajo y a la utilización de tecnología de punta que la misma resultara con una calidad de animación, coloreado y música que no tenía nada que envidiarle a las películas de la época. 基本的には日本のアニメが非常にビジネス的になってきた頃に、もう一度、やっぱり、クオリティっていうものを追求していこうっていう作品だったと思います。今では簡単ですけど、トロップフィルムゴースですね。オプティカル処理というものを非常に多用しましてですね。まあ、なんでもないかもしれないんですが、当時としては非常にクオリティの高いで撮影ができたなと思って、動かない技をですね、どうやって動かして効果的かとかですね。そのイメージ、車の世界をどういうふうなイメージしていくかって、かなり力を使ったわっていう気がします。Esto, por supuesto, fue excesivamente caro de producir, y es que, según confesó el productor Hatano,
Cada episodio llegó a costar unos $75.000 de aquel tiempo, o sea, unos $195.000 actuales ajustados por inflación, lo que significa que los 114 capítulos supusieron una inversión total equivalente a $22 millones de hoy, cifra esta que lo convirtió en uno de los animes más costosos hasta ese momento. La razón por la que Toei fue capaz de costear semejante nivel no fue solo por el gran aporte del patrocinador Bandai, sino gracias a otro factor casi igual de importante. Para cuando el proyecto de la serie estaba iniciando, la compañía acababa de finalizar The Transformers The Movie, largometraje que había sido financiado por el fabricante de juguetes estadounidense Hasbro, destinándole un presupuesto exageradamente alto, más acorde con una realización americana que con una japonesa. Sin embargo, la casa animadora no llegó a usar la totalidad del mismo. De los 4.000 millones de yenes asignados, es decir, unos $36 millones actuales, se utilizaron 14.5 millones, una cifra que representaba tan solo el 40%. A raíz de esto, Toei obtuvo una ganancia exorbitante, lo cual permitió que parte de ese dinero fuese usado en Saint Seiya. もともと少年ジャンプで連載されて人気のある作品だったものをアニメ化させていただいたということで、まあこんなに世界で最初は評価されるとは思わなかったんですが、まあ思い切ってトランスフォーマーという映画を作りましてですね、その後お金がたくさんあったもんですから、お金をたくさんかけてですね、いいものを作ろうということでセイントセイヤを始めました。 Con semejante estándar de calidad, no fue sorpresa cuando la producción fue seleccionada por el público para recibir el prestigioso premio Anime Grand Prix, otorgado por la revista Animage en la categoría Mejor Animación del año fiscal de 1987, ni cuando obtuvo el segundo puesto detrás de una película al año siguiente, lo que la consagró nuevamente como la serie mejor valorada. Y tampoco lo fue cuando entre 1987 y 1989 quedó entre las 4 más votadas en la categoría Mejor Anime de la Historia, siendo solo superada por 3 largometrajes, lo que la ubicó como el mejor anime para televisión jamás creado hasta ese momento durante 3 años consecutivos. Pero los reconocimientos a tan grandioso trabajo no se quedaron ahí. Algunos de los talentos involucrados también fueron reconocidos con importantes premios. Seiji Yokoyama, en 1987, obtuvo el Gran Premio de la Animación Japonesa entregado por las reconocidas revistas Animedia, The Anime, My Anime, Monthly Out y Animec. Y en 1992 fue galardonado por el Premio Internacional Hasrak, otorgado por la Sociedad Japonesa de Derechos de Autores, Compositores y Editores. Por su parte, Shingo Araki fue distinguido también en 1987 con el Premio de la Animación Japonesa en la categoría Mejor Director de Animación. Durante sus 2 años y medio de emisión, la serie generó un boom comercial. Boom que no solo se manifestó con la venta de productos como los álbumes con los soundtracks, los VHS con los episodios, las películas, los muñecos del St. Cloud Series, videojuegos y una gran variedad de mercancías, sino también gracias a los producidos y promocionados en colaboración con otras empresas de renombre, tanto locales como extranjeras, dejando en evidencia el prestigio y el reconocimiento que gozaba la franquicia en aquella época. Los beneficios fueron tan grandes que para comienzos de la década de los 90, la misma acumulaba tan solo en Japón ingresos por nada menos que 50.000 millones de yenes, el equivalente a más de 420 millones de dólares actuales. A pesar del tremendo éxito que había cosechado en los primeros años, este se terminaría desvaneciendo debido a una combinación de factores y como consecuencia, la franquicia acabaría relegada casi al olvido en su tierra natal durante más de una década. Dicen que todo lo que sube en algún momento tiene que caer. Y en el caso de Saint Seiya, ese descenso no fue repentino, sino el resultado de un desgaste progresivo. Después del enorme éxito de la saga del Santuario, la cual había captado a millones de espectadores convirtiéndose en un fenómeno pocas veces visto,
Toei se enfrentó al desafío de mantener el interés del público con su nuevo arco original, Asgard. Sin embargo, el estreno de este a mediados de 1988 marcó el comienzo de un fatídico declive. Los 11 puntos de rating que la batalla de los 12 templos había cosechado, con Asgard cayeron a 8,5 y tocaron fondo en Poseidón con un pobre 7,75, lo que significó una pérdida de más de 3 millones de televidentes en el plazo de un año. No obstante, esta disminución en el rating no fue determinante para que no se produjera una continuación inmediata con la animación de la saga de Hades. Y es que, en aquella época, y todavía hoy, las series no se cancelan por tener baja teleaudiencia si sus productos licenciados siguen vendiendo bien. En el caso de Saint Seiya, los puntos claves fueron dos. Por un lado, aunque la línea de figuras Saint Cloth Series terminó siendo un fenómeno con casi 10 millones de unidades comercializadas solo en Japón, los beneficios económicos comenzaron a disminuir con el lanzamiento de los Guerreros Divinos de Asgard y los Marinos de Poseidón, lo que llevó a Bandai a tomar la drástica decisión de retirarse del patrocinio. Y por el otro, que para cuando el último episodio fue emitido, el manga apenas llevaba 8 capítulos de la saga del Rey del Inframundo, por lo que su adaptación en esos días hubiera resultado imposible. Por su parte, la obra original también vio reducida su popularidad, pero esto sucedería recién varios meses después de la finalización del anime. Si bien la parte de Santuario había tenido un desempeño destacado, promediando un 5º puesto en las votaciones de los lectores, a partir de la etapa de Infierno, la saga entró en una debacle alcanzando un mediocre 9º escalón para terminar en Elíseos con un 15º lugar de entre 20 títulos que estaban publicándose en ese momento. Las causas precisas de esta caída en la popularidad no pueden determinarse con exactitud, aunque una de las hipótesis más sólidas apunta a la finalización de la serie animada. En su último tramo, la misma contaba con una audiencia cercana a los 8 millones de espectadores, superando ampliamente el alcance que tenía la Shonen Jump, la cual vendía unos 5 millones de ejemplares por número. La conclusión del anime implicó una pérdida significativa de visibilidad, lo que evidentemente incidió de forma negativa en el interés general por la obra. El otro posible factor lo podemos encontrar analizando la trama. A mediados de la etapa de Infierno, Kurumada comenzó a apresurar la misma, dejando algunos huecos argumentales y acortando muchas de las peleas, tornándolas aburridas, lo que se tradujo en un evidente declive de la calidad. Sin embargo, todo esto tenía una explicación. Este venía arrastrando un cansancio físico y mental desde hacía meses. Según sus palabras, dibujar cada semana esas elaboradas armaduras lo dejaba sin energías y por esta razón le pidió a la editorial ponerle fin a la historia con aquel arco. Se desconoce si su finalización efectivamente se debió al pedido del autor o si fue por orden del editor en jefe de la revista debido al descenso del manga en las encuestas. Cabe recordar que la Shonen Jump tiene un estricto sistema de medición de popularidad basado en los votos de los lectores, y los títulos que no repuntan acaban siendo cancelados dejando espacio para nuevos trabajos. Y esto era igual o incluso peor en la época en que Saint Seiya era publicado. この少年ジャンプってのはそういう性質でやらないと10周で切られちゃうという恐ろしい、まあなんていうの俺のキャラクター風に言えばこれは戦場なわけだ。ここは紙面はもう戦場と言っていいだろうね。16人の漫画が毎週毎週しのぎ削って1位からドンケツまで毎週出るという。だからみんながもし漫画家になったら嫌でもこの競争しなきゃなんないんだ。 Más allá de esta incógnita, lo cierto es que el 21 de agosto de 1990, en la Shonen Jump número 38, el maestro compartía un comentario que ningún fan quería leer. La obra entraba en su etapa final. En ese momento, la historia iba por el capítulo 235, en el cual se mostraba a los santos de bronce secundarios, Marin, Shaina y Kiki, defendiendo a Seika de los ataques de Thanatos. Poco tiempo después, Shueisha decidió crear una nueva revista que estaría enfocada en los más chicos, la V-Jump. El lanzamiento de la misma fue publicitado en las Shonen Jump de esa época y su segundo anuncio, aparecido en el número 48, salido a la venta el 30 de octubre, incluyó un breve texto que dejó boquiabiertos a los lectores. Allí, Kurumada iba a publicar una serie de guidance dedicados a los Santos de Oro.
Estos tendrían una periodicidad mensual, y el primero iba a hacer su debut junto a la revista el 28 de noviembre de ese año y contaría con 31 páginas, entre las cuales algunas a color. Posteriormente, el 6 de noviembre, en la Shonen Jump número 49, era lanzado el capítulo 246, en donde Seiya golpeaba a Hades con su cometa, poniéndole punto final a la publicación semanal. Y más tarde ese día, el maestro grababa un mensaje despidiéndose de Saint Seiya, el cual vería la luz un par de meses después. どうも、原作者の車尾です。昨日、無事に5年間書き続けました。セイントセイヤ、ハーディ戦が終了しました。長い間応援してくださったみんなにここでお礼を言います。ありがとうございました。 En la última página del capítulo, además, este dejaba un comentario revelando que dicha batalla todavía tenía que contarnos su desenlace. En la misma revista, también se incluyó un nuevo anuncio de la V-Jump, pero con una curiosidad. En la parte donde se listaban los trabajos que allí serían lanzados, Saint Seiya ya no se publicitaba como un Gaiden centrado en los Santos de Oro, sino que ahora se informaba que allí se contaría el final definitivo de la saga del Rey del Inframundo. El 28 de noviembre salía a la venta el primer número de dicha revista y lo que se temía se cumplió. En la misma no había ni rastros de los famosos Gaidens. Y es que hacia finales de octubre hubo un cambio de planes de último momento. Las 31 páginas destinadas al primero de estos relatos fueron usadas para darle un cierre al combate contra Hades. Esto se debió, según fuentes oficiales, a que dicha batalla se extendió más de lo esperado y al ya no contar con espacio en la Shonen Jump, no quedó otra opción más que incluirlo en esta nueva publicación. Tanto se prolongó este último capítulo que incluso no pudo ser presentado de manera completa, dejando afuera 7 páginas que serían incluidas luego en el tomo recopilatorio número 28. Lamentablemente, estos one-shots enfocados en los personajes más queridos por los fanáticos nunca llegaron a realizarse y su contenido quedó envuelto en un velo de misterio. Sin embargo, años después, Kurumada develaría algunos detalles de lo que allí quería contar. Se trataría del pasado de dichos personajes. Por ejemplo, la historia de cómo hicieron Doko y Shion para cuidar de la nueva generación de guerreros y la revelación de quiénes fueron los maestros de estos, el motivo real por el que Saga intentó asesinar a Athena y el dios que lo estaba manipulando, la exploración de los lazos de amor fraternal entre Aiolia y Aiolos, las vivencias de Shaka hasta el momento en que alcanzó la iluminación y la razón por la que alguien como Deathmask logró convertirse en Santo de Oro. Premisas más que interesantes, algunas de las cuales serían desarrolladas posteriormente, pero otras, lamentablemente, nunca alcanzaron a producirse. Otra obra que Kurumada no llegó a escribir en esos días y que se encontraba entre sus planes era La Saga del Cielo, aquel arco que sería contado después de Hades y que nos mostraría a Athena y a sus santos haciéndole frente a los dioses olímpicos, no pudo materializarse a causa de la fatiga que manifestaba. No obstante, este nunca tuvo reparos en confesar algo de lo que allí tenía pensado desarrollar. Por ejemplo, en 1990, cuando estaba por finalizar el manga, ya revelaba que Poseidón iba a unirse a Hades y Athena recibiría la ayuda de Zeus para hacerles frente. Incluso durante los años subsiguientes, el maestro nunca dejó de expresar su deseo de realizar esta saga algún día y siguió sacando a la luz más detalles de la misma. Por ejemplo, para mediados de los 90, él ya tenía decidido que la historia abriría con una escena impactante en donde veríamos a un Seiya en silla de ruedas con su cosmo y vitalidad reducidos a cero debido a las secuelas de su pelea contra Hades, mientras era cuidado por su hermana Seika en un gran campo de flores. Algo que, con una leve modificación, veríamos concretarse una década después. En su cabeza, él tenía pensado hacer aparecer a los 12 dioses olímpicos con quienes desarrollaría una gran batalla en el cielo. Cada uno de ellos sería presentado vistiendo un kamui, aquellas corazas divinas que solo ellos pueden llevar, y tendrían a sus órdenes un gran ejército de guerreros. Además, en sus planes figuraba un enfrentamiento contra los dioses primordiales Cronos y Gea, el cual configuraría el final definitivo de Saint Seiya. Regresando al anime, para el segundo semestre de 1990, las esperanzas de una continuación se habían renovado.
Impulsado por el insistente pedido de los fans y probablemente por las buenas ventas que estaba obteniendo el Seiya TV Series Gold Collection, una colección de VHS que recopilaban la serie clásica, Toei dio luz verde al proyecto. De la mano del productor Yoshifumi Hatano, el mismo comenzó a tomar forma. El primer paso fue la creación del soundtrack, el cual sería producido por Nippon Columbia. La composición de la mayoría de sus piezas musicales estaría a cargo de Seiji Yokoyama y contaría con la colaboración de Hironobu Kageyama y Mitsuko Horie. El proyecto iba viento en popa, porque en los meses venideros el autor haría no uno, sino 4 anuncios de que la animación estaba confirmada. El primero de ellos llegó el 3 de octubre en una entrevista telefónica que le realizaron en el programa francés Club Dorothy, dejando maravillados con la primicia no solo a las conductoras, sino a los millones de niños de aquel país que se encontraban escuchándolo en vivo en ese momento. Mais alors dites-moi, Monsieur Kuramada, si l'histoire, la suite existe en bande dessinée, on peut peut-être espérer la voir en dessin animé bientôt, non? Tout dépend des studios d'animation. Mais ce n'est pas un rêve. Mais il y aura la suite. J'espère comme vous que ça sera bientôt. El segundo vendría pocos días después, el 9 de octubre, en la Shonen Jump número 45, en donde este informaba que dicha saga sería animada en formato video hogareño y que saldría a partir del verano de 1991, es decir, entre finales de junio y septiembre. Este se trató del primer anuncio para el público japonés y llamativamente se limitó a un pequeño mensaje aparecido en el índice de la revista, algo bastante modesto para una revelación de esa magnitud. A finales de noviembre, en la primera edición de la V-Jump, junto al último capítulo del manga que allí venía, se incluyó el tercero. En este, se confirmaba que sería adaptado en OVAs y que saldría a partir de julio de 1991. Y si bien dejaban en claro que detalles como cantidad de episodios, presupuesto y staff no estaban confirmados aún, se prometía que la historia sería fiel a la obra original. El 25 de enero del año siguiente, como extra incluido en el volumen 8 de la colección de VHS que recopilaba la serie clásica, se hacía público el video que Kurumada había grabado despidiéndose de los fans en el mes de noviembre, en el cual este hacía el cuarto y último anuncio, insinuando que el proyecto se encontraba cerca de concretarse. フランスでもかなり人気が高くて、テレビシリーズがポセイドン編が終了したそうです。そして続きはどうなっているのか、フランスの子どもたちもものすごく楽しみにしているということでした。日本でもテレビシリーズが終了した直後からいろいろお便りをいただいております。ハーデス戦もアニメ化なることも近いと思いますので、どうか楽しみにしていてください。Lamentablemente, el mismo llegó a un callejón sin salida. Según reportes oficiales, su cancelación se debió a la caída en las ventas y alquileres de VHS generada por la recesión económica que el país estaba atravesando. Sin embargo, el enorme cariño que Yoshifumi Hatano tenía por la franquicia hizo que no bajara los brazos, presentando una nueva propuesta, pero esta vez para adaptar dicha saga en una serie para televisión. Esta llevaba por nombre Gendai Shinwa Saint Seiya, es decir, Saint Seiya el mito moderno, y fue presentada en el otoño de 1991, pero, al igual que pasó anteriormente, en sus páginas no se revelaba el equipo de producción ni otros detalles. Si bien hasta el día de hoy se desconoce con exactitud por qué este segundo proyecto no se llegó a concretar, el maestro años después dio algunas pistas de lo que podría haber sido la verdadera causa de ello. El anime necesita del esfuerzo conjunto de varias empresas, como un canal de televisión, una productora, los patrocinadores, una editorial y una autora. Eso solo es posible cuando todos se reúnen y dicen, ¡vamos a hacerlo! Por ejemplo, de repente, alguien dice que quiere hacer la saga de Hades. Luego otro quiere una saga de los dioses en conjunto, pero en ese caso no hay previsión de mi parte para comenzarla. Es complicado. Sin embargo, una de estas propuestas, según declaró Shingo Araki en 2001 durante su visita a Francia, al parecer no se quedó solo en el papel. La compañía de animación, en aquella época, habría dado un paso firme hacia la concreción de la secuela.
それは何とも言えないですね。ただ周りからね、日本を周りからハーデス戦を作ってほしいというファンの方からの交渉はいろいろうちにも来てるんです。ただね、なぜかね、実はこのハーデス編かどうかはっきりしてないんですけども、このセントセイの続きのような形で企画が上ってパイロットフィルムを4台作られたらしいんですよね。うちはまた関係なかったんですけど、それはことごとくいろんな問題が起きて実現しなかったといういきさつはありますね。En los años posteriores, y con la masificación de la Internet, este rumor no paró de extenderse. Falsificaciones realizadas con recortes de la serie clásica y fragmentos animados por fans hicieron que el mismo se extendiera aún con más fuerza. No obstante, para desgracia de los cazadores de Lost Media, Kozo Morishita, en 2016, durante su visita a Brasil, puso punto final a este misterio. いや、ただの噂かもしれないですね。私はあまり知らなくてですね、荒木さんと、久保子さんと、美術デザイナーの久保子さんと私でセイントセイヤの5人を元にしたようなモデルでですね、ロボットを操縦する少年たちのパイロットフィルムをその後作ったような記憶なんですけど、ハーデス編のパイロットを作った記憶がちょっとないんです。Lo que sí se llegaron a producir fueron algunos prototipos para la línea Saint Claude Series de algunos personajes entre 1989 y 1990, pero nunca fueron lanzados debido a que los directivos de Bandai consideraron que sin una animación que funcionara como publicidad no venderían. Las únicas figuras que salieron en la época fueron las de los model kits de la compañía Kaiyodo, sacando al mercado personajes como Saga con la daga dorada, Shaka con el rosario, Hyoga con su Final Cloth y Orfe de Lira. Para colmo de males, Yoshifumi Hatano, el productor de Toei que tenía casi como una misión personal llevar dicha saga al anime, falleció en 1995 y con él las chances de que el proyecto se concretara se redujeron drásticamente. Tanto fue así que para ese momento ni siquiera los que habían trabajado en la serie creían que el mismo pudiera reactivarse. Lamentablemente, no creo que la saga de Hades sea adaptada. Yoshifumi Hatano, el productor de la serie, falleció hace poco más de un mes y además Bandai no parece interesada en una secuela de Saint Seiya. Dicho esto, el año que viene se cumple el 10º aniversario de la serie, así que esto aún podría cambiar, pero no lo creo. Al final, el álbum con sus 14 tracks, 12 compuestos por Yokoyama, uno interpretado por Kageyama para la apertura titulado Dead or Dead, Aisae Mosute, y otro por Horie para el cierre llamado Shine On, junto a los interludios donde los actores de voz interpretaban algunas escenas, y la portada ilustrada por Shingo Araki y Michi Himeno, terminaron siendo, durante los siguientes 12 años, el único material que mostraba un atisbo de lo que hubiera sido este arco adaptado al anime. Con la no continuación de la historia principal en ninguno de los dos formatos, la década de los 90 se convirtió en la época más oscura de Saint Seiya en su tierra natal. Y es que, por aquellos años, los fans solo pudieron disfrutar de un puñado de trabajos nuevos. Para comenzar, entre 1990 y 1992, Shueisha y Bandai introdujeron una nueva línea de productos bajo el nombre de Saint Paradise, con la cual buscaban conquistar a los más pequeños, presentando a nuestros queridos personajes con un aspecto súper deformed. Bajo este título se lanzaron tiras cómicas, una serie de tarjetas coleccionables, figuras de los 5 protagonistas con su Cloth Box, un juego de mesa y 2 videojuegos, un LCD Game y otro para Game Boy. Todos ellos con buenas ventas reportadas. Además, una obra de teatro del género musical, producida por Bandai y TV Asahi, se estrenó en agosto de 1991. En ella, los integrantes de la famosa banda de pop SMAP interpretaron a los 5 protagonistas y a Poseidón en una adaptación de la saga del Emperador de los Mares, la cual logró un gran éxito entre las adolescentes. Esta fue la primera vez dentro de la franquicia en donde se le cambiaba el género a uno de los personajes. Sorrento de Sirena aquí era una mujer y fue interpretada por la actriz Yu Daiki.
Ya en la segunda mitad de la década, solamente se publicaron 4 anime comics de las películas en 1995, se relanzó el manga clásico en formato Isoban en una colección de 15 volúmenes entre 1995 y 1997, y fueron comercializados 3 nuevos álbumes musicales, el Song Collection en marzo de 1996, el Shonenki en enero de 1997 y el The Gold Collection en diciembre del mismo año. Estos 2 últimos álbumes, además, contenían un audiodrama titulado Das Vidania, en el que se exploraban los sentimientos de los protagonistas tras la batalla en Elíseos y se nos describía cómo estos se reunían en el santuario para hacerle frente a una nueva amenaza que prometía ser aún mayor que la de Poseidón y Hades. Esta mini historia de 27 minutos de duración, escrita por Yoshiyuki Suga, uno de los guionistas principales de la serie, e interpretada por las voces originales, se trató de la primera continuación oficial de la obra, un pequeño preámbulo de la saga del cielo, el cual el mismo Kurumada promocionaba de la siguiente manera, reactivando las esperanzas en los fanáticos. 6 años han pasado desde el final de la serie en Japón, pero las menciones a Saint Seiya siguen apareciendo en las cartas que los fans me envían. Ellos pensaban que aquel era el final de la batalla, incluso yo y Seiya y los demás. Sin embargo, quizás haya cosas por hacer todavía. La batalla tal vez no ha terminado aún. Siento que este álbum habla un poco sobre eso. Mientras la presencia de Saint Seiya en Japón se diluía, en gran parte del resto del mundo comenzaba a ganar más y más protagonismo. En la década de los 70 y los 80, salvo algunas excepciones, la presencia del anime fuera de Japón era todavía irregular y poco estructurada. Si bien en Europa y América Latina, series como Mazinger Z, Candy Candy, Heidi y Mitsubachi Maya no Bouken habían logrado penetrar captando la atención de los televidentes, estas consiguieron una masividad y un impacto cultural limitados. Fue en este contexto que, entre finales de los 80 y mediados de los 90, Saint Seiya hizo su llegada casi en simultáneo en una gran cantidad de países alrededor del mundo, convirtiéndose rápidamente en uno de los primeros títulos en alcanzar una popularidad verdaderamente masiva, generando, en algunos casos, una repercusión jamás vista hasta ese momento para una serie japonesa. El primer territorio fuera de Japón donde la franquicia hizo su desembarco fue Indonesia en 1987, apenas un año después de su estreno. La misma allí fue conocida como Pendekar Sakti Saint Seiya y fue emitida con doblaje por TVRI Yogyakarta hasta 1990, cosechando un éxito inmediato, abriendo las puertas para el mercado asiático. Al año siguiente, por fin llegaría su desembarco en Occidente. Lo haría en Francia, nación que ostenta el orgullo de ser la primera en emitirla en este lado del mundo. Allí, la misma vio la luz el 6 de abril de 1988 por la señal TF1 dentro del programa para niños Club Dorothée y tuvo algunas peculiaridades. Por ejemplo, el título fue cambiado por Les Chevaliers du Zodiaque, es decir, los Caballeros del Zodíaco, para evitar controversias con la religión cristiana. Además, esta sufrió recortes de algunas escenas extremadamente violentas y, por alguna razón que se desconoce, los openings fueron reemplazados por versiones locales. Uno con una canción titulada igual que la serie para la saga del santuario, y otro con un tema bautizado como La Chanson de Chevalier para las de Asgard y Poseidón, ambas interpretadas por Bernard Minet. Les Chevaliers du Zodiaque se convirtió rápidamente en un tremendo éxito. Los niños quedaron enganchados desde que se toparon con los episodios por primera vez y se desató una pasión inusitada que impulsó el rating a picos pocas veces vistos para una animación de origen japonés en aquel país. Alors, qui sont-ils ces chevaliers? Il y a des chevaliers d'or et des chevaliers argentés et de bronze. Les chevaliers de bronze et les chevaliers d'or, ils sont de la même
force. Ouais, voilà. Le grand peuple et ses chevaliers d'or et défend de la mort. Mais qu'est-ce qui te plaît dans les chevaliers? L'armure. Les armures. Bon alors, où est-ce que vous les voyez, tous ces chevaliers du Zodiac? La télé. Au club Dorothée. Ils l'ont passé à la télé et dès que je les ai vus, j'ai aimé. Dicha pasión se vio reflejada no solo en las increíbles ventas de los muñecos de Bandai, las cuales no tenían precedentes allí, sino también entre quienes no tenían para adquirirlas y encontraron otras alternativas más económicas para disfrutar de los personajes. Prennent des photocopies sur les bois, certainement, je ne sais pas comment ils se débrouillent, et puis se les échangent et se les vendent à l'école. C'est devenu une mafia, parce qu'il y a même dans certaines écoles, les instituteurs sont venus me voir en me disant que les photocopies s'étaient vendues jusqu'à 300 à 400 francs, la photocopie noir et blanc. Hein. Je sais qu'il y a également une personne ici qui s'amuse à enregistrer les Chevaliers Zodiac, je tairai son nom bien entendu, et il enregistre ça sur cassette vidéo, ensuite il repasse la cassette vidéo, il fait un arrêt sur l'image, et il photographie la cassette et il vend les photocopies. Ça fait à peu près 15 ans que je fais du jouet et c'est la première fois qu'un article part aussi vite. El impacto entre los niños franceses fue tan grande que para cuando se emitió el último episodio del arco de Poseidón el 12 de septiembre de 1990, estos comenzaron a enviar cartas de manera incesante al programa pidiendo por una continuación. Estas peticiones, en un periodo de tan solo 3 semanas, alcanzaron un número nunca antes visto, superando la marca de las 300.000. Luego de su estreno en Tailandia y Hong Kong, llegaría el turno de Italia, la segunda nación de Occidente en la que hizo su desembarco. Y Cavalieri dello Zodiaco, como fue conocida allí, vio la luz el 26 de marzo de 1990 por el canal Odeon TV para tan solo unos meses después pasar a ser emitida por la señal Italia 7. Esta fue introducida con doblaje y tuvo 2 openings originales. El primero, usado hasta el episodio 52, fue bautizado con el mismo nombre de la serie, y el segundo, usado a partir del 53, llevaba por título Il ritorno di Cavalieri dello Zodiaco. Ambos escritos e interpretados por Massimo Dorati. Invincibili guerrieri, valenti condottieri, votati anima e corpo a Lady Isabel. Sono i cavalieri dello Zodiaco. El lanzamiento en este territorio tampoco estuvo exento de curiosidades. En dicha versión, por exigencia de la compañía distribuidora local de la línea Saint Cloth Series, Giochi Preziosi, los nombres de varios personajes fueron modificados con el fin de simplificarlos y así lograr un mayor impacto comercial, pasando de esta manera a ser conocidos en su mayoría simplemente por sus constelaciones. La serie completó su primera emisión el 11 de abril de 1991 para, al año siguiente, pasar a manos de Junior TV, la cual la repetiría varias veces hasta 1998. La misma, al igual que sucedió en los demás países, se convirtió en un gran éxito, cosa que quedó en evidencia no solo por los picos de rating, sino también por la locura que generaron las figuras de los personajes. Figuras que, ante el apuro de la distribuidora por sacarlas a la venta, en algunos casos, fueron promocionadas con curiosos errores en sus nombres. Eccoli, i nuovi Cavalieri dello Zodiaco! Siria! Segui i nuovi episodi in TV! Pegasus di fuoco! Tutti con la nuova scatola che si trasforma in tempio! Andromeda la notte! Colleziona i Cavalieri dello Zodiaco! Solo gli originali hanno la scatola che si trasforma in tempio! I Cavalieri dello Zodiaco! Arta! Un'esclusiva Giochi Preziosi! Trasforma la scatola nel tempio del tuo eroe! Impulsada por la necesidad de competir contra los espacios infantiles que tanta popularidad estaban cosechando en las cadenas rivales, Televisión Española decidió apostar por una estrategia similar y para ello, en 1990, adquirió a la productora francesa AB Droits Audiovisuels los derechos de emisión de Saint Seiya.
De esta se adquirieron los primeros 26 episodios, los cuales hicieron su estreno de manera incompleta entre el 8 de julio y el 30 de diciembre por La Primera de TV Española, para, pocos días después, pasar a ser emitidos nuevamente, y ahora sí, con el capítulo 26 incluido, entre el 6 de enero y el 6 de julio de 1991 por La Segunda de la misma cadena. La serie fue bautizada como Los Caballeros del Zodíaco, siguiendo la tendencia de sus naciones vecinas, e hizo su estreno sin ninguna promoción previa, tomando por sorpresa a los televidentes. Allí fue presentada con un doblaje basado en traducciones de la versión francesa, lo cual generó curiosos errores. Además, para la apertura se usó la canción compuesta en Francia, pero adaptada al español por un intérprete cuya identidad sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco. El exceso de violencia y alguna que otra escena mostrando a los personajes sin ropa hizo que asociaciones de padres elevaran sus quejas indignados por considerar dicho contenido inapropiado para sus hijos. La presión fue tanta que se dice que esa fue la razón por la cual TV Española decidió no adquirir el resto de episodios, centrándose, a partir de aquel momento, solamente en animaciones de corte más infantil para librarse de polémicas. Para que los niños locales pudieran disfrutar de Los Caballeros del Zodíaco de manera completa, tendrían que pasar varios meses cuando Telecinco, una joven cadena privada, apostó por ella adquiriendo los 114 capítulos. Los mismos vieron la luz a partir del 16 de septiembre de 1991, de lunes a viernes en horario de la tarde, dentro del programa infantil Super Guay, conducido por el famoso Miliki, gracias a lo cual la serie alcanzó un nivel de popularidad que no había logrado durante sus emisiones anteriores en TV Española. Tras su llegada a China y Portugal, Saint Seiya por fin haría su desembarco en América Latina de la mano de Cloverway, distribuidora de Toei en la región. El primer país en abrir las puertas fue México, en donde esta se presentó con el mismo opening y título usados en España. Sin embargo, no ocurrió así con el doblaje, ya que el distribuidor exigió realizar uno nuevo para localizar el contenido. El estudio apuntado para el trabajo fue Producciones Salgado y contó con la dirección del inolvidable Jesús Barrero, quien también participaría interpretando a Seiya. Este fue el encargado de seleccionar un maravilloso reparto de voces icónicas que incluía a Ricardo Mendoza, René García, José Vilchis y Marcos Patiño, entre muchas otras, las cuales quedarían grabadas en el recuerdo de varias generaciones que crecieron viendo la serie en este lado del mundo. Para la adaptación, al principio, se usaron los guiones del doblaje hecho en España, los cuales, a su vez, habían sido traducidos del francés. No obstante, a partir del episodio 27, se comenzaron a emplear los guiones redactados en un inglés muy básico enviados desde Japón. Ambos casos terminarían causando que la serie fuese emitida con una gran cantidad de errores que, con el tiempo, se transformaron en un clásico dentro de la franquicia. No tenemos tiempo para explicar explicaciones tontas sobre las armaduras. No puedo creerlo, la cadena ha dejado de atacar y se rinde. Lo mismo que sucedió justo con el caballero de Junini. Sí, el cosmo de Yoga se estrelló y se abrió su aurora. Ahora quiero saber el secreto de él, porque le di tu cerebro al dios Poseidón. Los Caballeros del Zodíaco finalmente hizo su debut allí el 7 de noviembre de 1992 por Canal 13 de Imevisión, los sábados a las 8 de la mañana dentro de un bloque destinado al público infantil. Sin embargo, la serie alcanzaría su pico de popularidad al año siguiente cuando, luego de que el canal fuese privatizado, pasando a manos de TV Azteca, comenzara a emitirse dentro de un programa también pensado para niños llamado Caritele, el cual fue emitido en el mismo día y horario. Tras su llegada a Corea del Sur en formato doméstico y un intento fallido de desembarcar en Reino Unido debido a su alto contenido violento, Saint Seiya haría su siguiente escala latinoamericana en Brasil.
Esta hizo su llegada gracias a un acuerdo entre la distribuidora de figuras Samtoy, representante de Bandai en ese entonces, con el canal Rede Manchete, en el cual la compañía le entregaría los primeros 52 capítulos de manera gratuita a cambio de que la televisora emitiera sin cargo las publicidades de los muñecos de la línea Saint Claude Series. Rápidamente se llegó a un acuerdo y, casi sin promoción previa, el 1 de septiembre de 1994, la serie hizo su debut dentro de los programas infantiles Duda Alegría a la mañana y Clube da Crianza por la tarde, dejando sorprendidos a millones de niños. La misma se emitió de lunes a viernes con doblaje al portugués bajo el nombre de Os Cavaleiros do Zodíaco. Para el opening, al inicio se usó una adaptación al idioma local del original francés, cantada por Mario Lúcio de Freitas, Sara Regina, Sueli Gondim y Rubinho Ribeiro, para episodios más tarde pasar a usar uno compuesto allí titulado Os Cavaleiros do Zodíaco, interpretado por Larissa Tassi y William Kawamura. La serie fue emitida con repeticiones en el medio hasta completar los 114 episodios el 17 de octubre de 1995. No obstante, la misma volvió a ver el aire en varias oportunidades más hasta finales de 1997, lo cual contribuyó a generar un fenómeno nunca visto hasta ese momento. Su popularidad fue tan alta que no solo aplastó en el rating a la competencia, sino que también pasó a tener un bloque propio los domingos a la tarde. Además, se grabó un álbum con temas originales cantados por artistas brasileños, el cual llegó a obtener el disco de doble platino. Las ventas de las figuras de acción, por su parte, allí superaron todas las expectativas, a tal punto que Bandai tuvo que desviar la producción que estaba destinada a España y México para satisfacer la demanda local. El deseo de los niños por estos juguetes fue tan intenso que, en ocasiones, los llevaba a ingeniárselas como pudieran para conseguir uno. Agora, você é fã dos Cavaleiros do Zodíaco, é isso? É? Mas e você coleciona as figurinhas? Isso. E além de colecionar as figurinhas, o que mais você coleciona? Eu tenho a revistinha deles, né, Herói, e alguns bonequinhos lá. E você chegou até a fazer uma rifa, porque você gosta de videogame, não é? É. E como é que foi a rifa? Conta pra mim. Eu fiz a rifa pra me comprar um boneco dos Cavaleiros, né? Sim. Daí fiz. Daí eu comprei dois ou três bonequinhos. Depois, agora... A coleção de bonecos dos Cavaleiros é muito grande? É. Quantos bonecos são? Falam pra mim que é 88, né? 88 bonecos? E você quer uma coleção de bonecos? Isso. Do Cavaleiro do Zodíaco. É. Vamos abrir as portas da esperança! Muito elegante, né? O Soto. Aqui eu estou trazendo os brinquedos para o Wagner. Muito obrigado, ele vai ficar muito contente com todos esses brinquedos. Olha que coleção maravilhosa de brinquedos, olha só. Quase que todos os heróis, olha só. Uma coleção de brinquedos, uma coleção para você também, né? En los años subsiguientes, el desembarco de Saint Seiya en el resto de América Latina se completaría con su presentación en países como Perú en 1994, Argentina, Chile y Colombia en 1995 y Paraguay y Costa Rica en 1996, entre otros. La misma, obviamente, también llegaría junto a los muñecos de Bandai, los cuales, tras su paso por allí, superaron la marca de los 25 millones de unidades vendidas a nivel global. Estos, además, llegaron acompañados de otras mercancías licenciadas, como las películas clásicas, no solo para venta en VHS, sino también para distribución en cines, los famosos y recordados álbumes de cromos, y hasta revistas dedicadas a la franquicia creadas expresamente para los mercados locales. Caballeros
Ya salió la nueva revista oficial de los Caballeros del Zodíaco, con todas las historias de sus personajes, entretenimientos, un póster gigante y una aventura sorprendente. La revista de los Caballeros del Zodíaco. Pedí en tu kiosco el número 13. Con los medios de gran parte de Oriente y Occidente acaparados durante varios años por nuestros héroes al servicio de Athena, era inevitable que Saint Seiya se convirtiera en algo más que una serie popular. Su llegada marcó un antes y un después. Por primera vez, una producción japonesa conquistaba horarios centrales de televisión, imponía tendencias y generaba una gran comunidad de fans apasionados, logrando de esa manera insertarse con fuerza en la cultura pop, abriendo el camino para la llegada de otros animes en el futuro. Mientras la franquicia se consagraba como un éxito indiscutible en todas esas regiones, el otro gran mercado, Estados Unidos, aún le resultaba esquivo. Mientras que la animación japonesa se iba abriendo paso de manera progresiva en el mercado internacional entre la década de los 60 e inicios de los 90, su desembarco en el mercado estadounidense resultó, desde un principio, un desafío cuesta arriba. Las diferencias culturales y las estrictas regulaciones configuraban un panorama poco alentador para los títulos que buscaban introducirse de manera exitosa en el país. Y como consecuencia, en ese periodo, solo un puñado que cumplían con los requisitos, o que fueron modificados para cumplirlos, lograron ver la luz allí. Fue en este complejo contexto que se hicieron algunos intentos por introducir a Saint Seiya en dicho territorio. El primero de ellos fue un breve resumen de los primeros capítulos aparecido al inicio del episodio 24 y un pequeño fragmento del episodio 30, doblados al inglés por actores estadounidenses residentes en Japón. Este doblaje tuvo la particularidad de respetar no solo el título, sino también los nombres y la mayoría de los términos originales, cosa que no veríamos en las versiones posteriores. Whenever evil saturates the world, it is said that inevitably the fighters of justice, the warrior saints, will appear. And today they have revived. Saint Seiya! Quick! Help me, Seiya! Damian, we'll settle this some other time. Seiya, you're still being too nice to him. It can't be. That voice. It's you, Shaina. Este material, que fue liberado por única vez como extra en la colección de VHS salida a la venta entre 1990 y 1992, la cual compilaba toda la serie clásica, según Michael Neistat, actor que interpretó a Seiya, tenía como objetivo promocionar la franquicia entre las cadenas televisivas norteamericanas. Sin embargo, debido a la falta de interés, la propuesta no llegó a buen puerto. Poco tiempo después, se realizaría un nuevo intento, pero esta vez no desde Japón, sino directamente en Estados Unidos. A inicios de la década de los 90, Bandai estaba muy interesada en comercializar los productos de sus grandes franquicias en territorio estadounidense a través de su subsidiaria local, y Saint Seiya, con sus casi 10 millones de figuras vendidas en su tierra natal entre 1987 y 1989, era visto como una de las puntas de lanza para conquistar dicho mercado. Pero la tarea no era tan sencilla. Las leyes que regulaban las mercancías destinadas a los niños impedían que esta línea fuese comercializada allí, ya que los cloth estaban compuestos por partes muy pequeñas, las cuales se consideraban peligrosas para ellos. Además, como si esto fuese poco, el alto nivel de violencia que mostraba el anime tampoco despertaba el interés de los canales. El primero de estos obstáculos resultaba fácil de sortear, debido a que Bandai tenía libertad para rediseñar las figuras, aumentándoles el tamaño para ser aprobadas por las leyes locales. Sin embargo, la empresa aún necesitaba una serie que se emitiera en televisión para que funcionara como publicidad. Y esto era algo muy complicado de solucionar, ya que Toei insistía en vender los episodios, pero se negaba a que los mismos fueran modificados. Fue en este contexto en que Frank Ward, productor asociado y responsable del marketing en Bandai América, entra en escena. Por pedido de la compañía, en 1993 realiza, a través de su productora Renaissance Atlantic, un episodio piloto para un proyecto que tenía la intención de adaptar Saint Seiya en formato de animación original americana.
En dicho metraje, el cual llevaba por título Guardians of the Cosmos y tenía una duración de 24 minutos, podíamos ver a los 5 protagonistas con sus nombres cambiados: Zack, Jake, Max, Quinn y Clint, quienes debían rescatar a Athena, conocida en la Tierra como Nova, haciéndole frente a su hermano Apolo y a Ram de Tauro, uno de los 12 guerreros dorados al mando del dios, quienes la mantenían cautiva en el Olimpo. I knew it! Tell me how you destroyed them. I want to hear every detail. It was simple, Apollo. They fought as individuals instead of together. I defeated them one by one. I have a message for Athena from the one called Zack, uttered with his dying breath. Sent his regrets, did he? No. He sent us! Destroy your puny world. Apollo will not be defeated. No obstante, él mismo se topó contra una pared. Desde Japón recibieron una negativa rotunda para ceder los derechos debido a los cambios tan radicales que pretendían hacerle. Existieron charlas para adaptar Saint Seiya en una animación original americana. Sin embargo, dijeron que querían cambiar los nombres de los personajes, y viendo los dibujos que me trajeron, estos eran muy musculosos, al estilo cómic americano. Me recordaba mucho a las Tortugas Ninja, y eso era un problema. A principios de 1994, Bandai America y Renaissance Atlantic Films, en colaboración con Saban Entertainment, habían conseguido el permiso desde Japón para modificar una serie Super Sentai titulada Kyoryu Sentai Jurenja, reemplazando algunas partes con actores estadounidenses, quedándose solamente con las escenas de peleas, convirtiéndola así en la ultra conocida Mighty Morphin Power Rangers. La permisividad que Toei Company había demostrado para alterar este producto y las posibilidades comerciales que él mismo podía abrir envalentonó al fabricante de juguetes, el cual entonces le pidió a Frank Ward que realizara un nuevo episodio piloto, pero esta vez para un proyecto que tenía como intención adaptar Saint Seiya en una serie con actores reales. La filmación, finalmente, se llevó a cabo en Vancouver, Canadá, y en ella participó un reparto multicultural que tenía la particularidad de incluir a una chica para el papel del Santo de Andrómeda, siendo esta la primera vez que dicho personaje vio su género modificado. El metraje estuvo listo en diciembre de 1994 y llevaba por título Starstorm. En sus 9 minutos de duración, podíamos observar cómo la historia transcurría en el por entonces futurístico año 2012, en una ciudad ficticia llamada Harbor City. Allí, nuestros héroes rebautizados como Centaurus, Omega, Electra, Zenith y Titan eran reclutados por Omnicron para rescatar a Athena, aquí llamada Karina, quien había sido apresada en Atlantis por su hermano Bellatrix, y para ello debían derrotar en su templo a su esbirro Claw, una clara representación del santo de Cáncer. No one has ever faced me and returned to tell the tale. Now you will know what real power is. No! Karina! No! Nice shooting, Claw. Thanks for the help. What are you doing? Forget about me, man! We got to go now! Claw's too powerful. That ice won't hold for long. Hurry, please! You can't imagine the horrible things he's capable of! Move it, move it! Now you are mine! Tell Bellatrix his days are numbered. Tell him he will no longer rule this world unopposed. That people will no longer get down on their knees before him. You tell him that wherever he goes and whatever he does, we'll be waiting. La cinta estaba pensada para ser presentada,
junto a algunos prototipos de las figuras de acción, en la New York Toy Fair de 1995 con el fin de encontrar cadenas de televisión y tiendas de juguetes interesadas. Lamentablemente, la nueva negativa por parte de Toei para ceder los derechos hizo que dicha presentación no llegara a concretarse siquiera. A pesar del gran esfuerzo y dinero invertido para la producción, el proyecto quedó en la nada. Frank Ward asegura que el mismo podría haber funcionado al igual que lo hizo Power Rangers. Sin embargo, según el autor original, la iniciativa tenía un detalle que hubiera dificultado su éxito. もう5年前にセイントセイヤのハリウッドで実写版作ってるんですよ。そうなんですか。まだこれオクラなんですけどね、今のところ15分ぐらいなんですけど、向こうの役者使ってかっこいいですよ。ボーンっていうわけですよ。でどうしても向こうはねマッチョマンみたいになっちゃうんですよね、筋肉でいうと。マッチョマンがセイヤのペガサスのクロスつけるでしょ。あれがちょっといまいち似合わないなとかなんですけど、もうちょっと線の細い役者の方がいいのかもしれませんね。でもハリウッドでそれをもし出発進行できたら日本の漫画っていうものがね、アメコミに負けないんだなっていうことは、ね、世界中でこう立証できるんですけどね。Con fracasos como las primeras emisiones de Sailor Moon y Dragon Ball en las pantallas estadounidenses en 1995, la animación japonesa todavía no lograba volverse masivamente popular allí. Fue recién a partir de 1998 cuando Cartoon Network comenzó a introducir algunos títulos dentro de su segmento de series de acción llamado Toonami, que ésta ganó verdadera notoriedad. La excelente aceptación que Dragon Ball Z y Sailor Moon consiguieron obtener debido al impulso de dicho bloque abrió las puertas para el ingreso de otras tantas franquicias en los años subsiguientes. Y Saint Seiya no fue la excepción. En 2002, la empresa estadounidense DIC Entertainment adquirió los derechos para la distribución de los primeros 60 episodios, los cuales fueron comercializados por dos vías diferentes. Por un lado, se doblaron 40 de ellos para su distribución en televisión, mientras que, por el otro, ADV Films realizó un nuevo doblaje con un cast diferente, el cual sería distribuido en formato DVD. La versión de DIC, lanzada bajo el título de Knights of the Zodiac, fue muy particular. Las regulaciones hicieron que, para que la serie pudiera ser emitida en horario de la tarde, la compañía tuviera que censurarla en varias partes, recortando escenas excesivamente violentas, reescribiendo diálogos y editando el color de la sangre por un tono azulado. Además, muchos nombres de personajes fueron modificados, la música de fondo fue cambiada y el opening fue reemplazado por una canción del grupo estadounidense Bowling for Soup llamada I Ran. Knights of the Zodiac fue programada para hacer su debut el 30 de agosto de 2003 a las 7 de la tarde, hora del este, en la pantalla de Cartoon Network dentro de su segmento Saturday Video Entertainment System, y Mark Hamill, famoso por interpretar a Luke Skywalker en Star Wars, lo anunciaba de la siguiente manera. The gold claws of Sagittarius, most powerful armor in the universe. Two sides will wage war to claim it. Ready to fight. On one side, bronze knights of the order. On the other, black knights of chaos. Can't be good. With a clash of their mighty armor, the powers of the cosmos collide. They are Knights of the Zodiac. Saturday nights at 7. Only on Saturday. Lamentablemente, apenas 2 meses después, la serie fue removida de ese horario debido al bajo rating y, a partir del 1 de noviembre, pasó a ser emitida los domingos a las 12:30 de la mañana dentro del mismo bloque hasta su cancelación ocurrida el 10 de abril de 2004 con su episodio 32, quedándose sin televisar los 8 restantes que habían sido doblados. No obstante, en Canadá, los 40 episodios sí lograron ver la luz gracias al canal YTV, el cual los emitió entre septiembre del 2003 y julio de 2004. Por aquellos años, la franquicia también intentó expandirse en dicho territorio por medio de otros productos. En 2003, Viz Media se hizo con los derechos para la traducción y comercialización de los 28 volúmenes del manga clásico, los cuales salieron a la venta entre enero de 2004 y febrero de 2010 bajo el título de Saint Seiya Knights of the Zodiac. Por su parte, también en 2004, Bandai América lanzó un par de líneas de figuras rediseñadas, una de 5 pulgadas, totalmente hecha de plástico y con cloth no removibles,
y otra de 8 bajo el nombre de Deluxe, con piezas de metal y clos desmontables. Sin embargo, ambas líneas fueron discontinuadas debido a las bajas ventas ocasionadas por el pobre recibimiento de la serie animada. Sería recién en 2019 cuando los televidentes de aquel país pudieron disfrutarla de manera completa con doblaje gracias a su llegada a Netflix. Dicha versión no sufrió ningún tipo de censura, respetando diálogos y manteniendo la música de fondo original, los nombres de los personajes y la mayor parte de la terminología. El público pudo sintonizarla allí entre el 15 de octubre de 2019 y el 15 de diciembre de 2021 y en Crunchyroll a partir del 21 de abril de 2023 hasta la actualidad. En años recientes se realizaron nuevas producciones audiovisuales en diferentes formatos orientadas a ese mercado, al mismo tiempo en que se fabricó una nueva línea de figuras, se licenciaron algunos mangas spin-offs y se lanzaron las películas clásicas en formato hogareño. No obstante, ninguno de ellos tampoco logró la popularidad que tanto el maestro como las empresas japonesas esperaban, agregando un clavo más al ataúd de la franquicia en aquel territorio. Con el congelamiento del manga y el anime en Japón y el fracaso de sus intentos por llegar a Estados Unidos, durante la década de los 90, Saint Seiya solo parecía mantenerse con vida gracias a su éxito en América Latina, parte de Europa y este de Asia. Sin embargo, en su tierra natal, estaba a punto de ocurrir algo que se convertiría en un punto de inflexión. El anhelo de una adaptación animada de la saga de Hades, que los fans alrededor del mundo guardaron en su corazón durante tantos años, a inicios del nuevo siglo, comenzó a materializarse de a poco. La versión oficial nos cuenta que el puntapié inicial para la producción fue dado por Shueisha, que al ver el éxito que estaba obteniendo Rin Kakero 2, una secuela escrita y dibujada por el maestro Kurumada del Rin Kakero original, salido entre 1976 y 1981, decidió entonces revivir Saint Seiya lanzando un puñado de publicaciones con la idea de tantear el terreno para medir su popularidad. De esta manera, entre enero y agosto de 2001, sacaron al mercado una reedición del manga clásico en formato Bunkoban, compuesta por 15 volúmenes. En paralelo al último tomo, también fue comercializada la Saint Seiya Taisen, una enciclopedia que recopilaba datos de los personajes, información sobre los diferentes ejércitos y entrevistas a los involucrados en la producción del anime, entre otras cosas. Además, poco tiempo después, lanzaron una serie de 5 volúmenes titulados Gekkan Comic Tokumori, Saint Seiya Soushuhen, los cuales recopilaban las mejores peleas de cada protagonista, así como también fanarts y una sección donde el pontífice Shion respondía a las preguntas de los lectores. Todas estas publicaciones obtuvieron excelentes ventas, hecho que generó confianza y envalentonó no solo a Shueisha, sino también a Toei Animation. Estos excelentes resultados comerciales convencieron a las empresas de que la franquicia todavía tenía una base numerosa de fans en Japón y que una nueva animación podía ser redituable. Además, en aquellos días, en Francia, ocurrió un suceso que muchos consideran clave. En el evento Cartoonist, llevado a cabo en noviembre de 2001 en la ciudad de París, Jérôme Alki, por entonces un ignoto y entusiasta fanático de la serie, proyectó un corto animado de la saga del Rey del Inframundo realizado por él, el cual fue visto por el mismísimo Shingo Araki, quien se encontraba allí como invitado. Este quedó impresionado y se llevó a Japón una copia obsequiada por Alki, la cual fue mostrada en Araki Pro y en Toei Animation. Se desconoce oficialmente si esto tuvo alguna influencia directa en la decisión final de adaptar dicha saga, pero se cree que habría convencido a las compañías involucradas de que Saint Seiya aún era muy popular en el extranjero y que ese mercado podía ser muy fructífero todavía. Por su parte, los planetas parecían alinearse porque en junio de aquel año, Kozo Morishita era ascendido al puesto de director de planificación y jefe de contenidos dentro de Toei. Esto, sumado al hecho de que él tenía una estrecha relación con Shueisha, debido a que en el pasado se había desenvuelto como productor en otras series como Dr. Slump y Dragon Ball, lo ubicaba en una posición privilegiada para sacar el proyecto adelante. De esta manera, Morishita resucitó la propuesta de adaptación que había sido creada por el fallecido Yoshifumi Hatano en los 90, la reelaboró y se la confió al joven productor Hiroyuki Sakurada, quien fue asignado a cargo del proyecto.
Y entonces, en agosto de 2002, en las oficinas de Shueisha se celebró la primera gran reunión entre las partes involucradas, a la cual asistieron representantes de la editorial, la casa animadora Toei Animation, la operadora de televisión satelital Sky Perfect TV, el distribuidor de DVDs Bandai Visual, el encargado del merchandising Bandai y la firma a cargo del marketing ThinkPort. La idea, desde el inicio, fue que los episodios se emitieran mediante pay-per-view para luego lanzarlos recopilados en DVDs y en paralelo poner a la venta mercancías derivadas. La adaptación constaría de 13 episodios que abarcarían desde la batalla de los 12 templos hasta el colapso del castillo de Hades. Esta primera parte recibió el título de Saint Seiya Hades Capítulo Santuario y rápidamente se dio inicio a la selección del equipo creativo. Para la composición se eligió a Michiko Yokote, una guionista talentosa aunque sin experiencia previa en Saint Seiya. Yokote, al inicio, adaptó fielmente el manga, pero el maestro Kurumada, luego de leer el borrador, le comentó que en su obra tuvo que omitir ciertas partes, por lo que no dudara en añadir elementos únicos propios del anime entre las escenas. De esta manera, así como varias ideas nuevas fueron incluidas, hubo también algunas que fueron consideradas pero que no terminaron concretándose por diferentes motivos. Por ejemplo, para el opening se contempló usar Soldier Dream, pero reemplazando las imágenes de Poseidón y submarinos por Hades y los espectros. Sin embargo, este enfoque fue descartado por motivos que se desconocen y en su lugar se decidieron por una apertura nueva con Chikyugi, interpretado por Yumi Matsuzawa, y el clásico Pegasus Fantasy. Asimismo, al principio, se pensó en revivir como espectros a personajes exclusivos del anime, como Oko o los Guerreros Divinos, pero finalmente se decantaron por los Santos de Plata. Idea, esta última, que el maestro Kurumada había considerado para su obra, pero que decidió descartar porque juzgó que dichos personajes no tendrían el impacto necesario como enemigos de unos protagonistas que habían derrotado en el pasado a guerreros de élite como los Santos de Oro. Por último, en el sueño que Seiya tiene en el episodio 11, luego del choque de las exclamaciones de Athena entre los Santos de Oro, en la etapa inicial del storyboard se consideró mostrar un flashback perteneciente al capítulo 30 del anime clásico, en donde Saori cuidaba del cuerpo malherido del Santo de Pegaso tras caer por el barranco. No obstante, se terminaría optando por una escena premonitoria de ambos en Elíseos tras el ataque de Hades, con el objetivo de generar expectativa sobre los eventos que tendrían lugar más adelante. Continuando con los miembros del staff, para la dirección general fue escogido Shigeyasu Yamauchi, quien ya tenía una vasta experiencia en la franquicia, desenvolviéndose como director de episodio en la serie original, destacándose con varios capítulos memorables. Sin embargo, el principal motivo de su selección fue su trabajo en las películas de Kamigami no Atsuki Tatakai y Shinku no Shounen Densetsu, donde demostró su capacidad para crear historias originales fieles al universo de Kurumada. Por esta razón, se consideró que solo él sería capaz de integrar con naturalidad y buen ritmo a los Santos de Bronce en esta parte de la historia, en la cual estos tenían escasa participación en la versión del manga. Yamauchi se encargó de dirigir personalmente el primer episodio, cuidando que se mantuviera la esencia de la animación tradicional que caracterizaba la serie clásica, al tiempo que integraba con maestría elementos generados por computadora. No obstante, su objetivo no era solo ofrecer un producto visualmente atractivo, sino también transmitir algo más profundo. 見てる人に何か熱いものを投げかけることができるかどうかっていう、そっちの方が心配でしたね。キャラが綺麗だ、動きがいい、背景が綺麗だっていうものの以外に、その聖夜の作品の中から掴むものが多分あるはずなので、それを見つけて、こんな一瞬でもいいから頭の中に浮き出してもらえるといいなと思ってます。Además, se confirmó el regreso de los indispensables Shingo Araki y Michi Himeno como diseñadores de personajes y directores de animación. Al mismo tiempo, también fueron convocados otros artistas de gran talento que habían participado en la serie clásica, como Eisaku Inoue y Kyoko Chino, así como también otros debutantes en la franquicia, pero con una habilidad extraordinaria para emular el estilo Araki, como Hideyuki Motohashi y Junichi Hayama, entre otros.
A mediados de octubre dio comienzo la grabación de las voces y, como una de esas coincidencias que la razón no alcanza a explicar y que parecen orquestadas por el destino, la fecha coincidió con el cumpleaños de Yoshifumi Hatano, el productor original que falleció a mediados de los 90 sin ver concretado su anhelo de ver una continuación animada. Por ello, antes del inicio de la misma, el director Yamauchi y parte del equipo visitaron el altar de su familia para comunicarle espiritualmente que su sueño se había vuelto realidad y que el proyecto finalmente se había puesto en marcha. El primer episodio tuvo un preestreno celebrado el 2 de noviembre en el Yomiuri Hall de la ciudad de Tokio, el cual fue un rotundo éxito. Los asistentes se emocionaron con una mezcla de nostalgia y sorpresa y lo ovacionaron con entusiasmo. Al mismo, además, asistieron figuras famosas como la idol Eriko Sato y el luchador Yoshihiro Takayama, quienes participaron en la producción interpretando a Shunrei y a Sirius respectivamente, hecho que atrajo una gran cobertura mediática, lo que ayudó enormemente a la promoción del nuevo anime. Saint Seiya Hades, capítulo Santuario, finalmente hizo su estreno por el canal de pago Animax de la plataforma Sky Perfect TV el 9 de noviembre de 2002 y durante el primer mes fue visto por aproximadamente 12.000 hogares, una excelente cifra para una producción lanzada en un servicio de ese tipo. Pero los buenos resultados no se quedaron ahí. El 21 de diciembre de ese mismo año se lanzó el primer box set de DVDs de la serie original, colección que recopilaba los 114 episodios en 5 volúmenes. A pesar de su precio elevado, estos vendieron más de 30.000 unidades en sus primeros días. Poco después, el primer DVD del Hades Santuario, lanzado el 25 de enero de 2003, vendió 27.000 copias en sus primeras semanas, convirtiéndose en un gran éxito. Asimismo, estas primeras 13 OVAs también fueron emitidas en 2007 en gran parte de Occidente por Cartoon Network y, junto a los capítulos del anime clásico que habían visto la luz a partir de 2003 por el mismo canal, contribuyeron enormemente al revival de la franquicia a nivel internacional, atrayendo la atención no solo de los fans que conocieron la serie en los 90, sino también la de toda una nueva generación que no sabía de su existencia. Por su parte, Bandai volvió a la carga tras años de ausencia con la franquicia, reviviendo entre 2002 y 2006 la línea Saint Cloth Series con el lanzamiento de nuevos personajes como los protagonistas con sus New Cloth dorados y los Santos de Oro con Sárplices, entre otros. Sin embargo, este regreso no duraría mucho, ya que casi en paralelo, la compañía presentó una nueva línea producida con la última tecnología que la terminó opacando completamente, el Saint Cloth Myth. Al mismo tiempo, aprovechando el éxito de la animación, Shueisha siguió sacando al mercado nuevas publicaciones. Entre agosto y diciembre de 2002, puso a la venta una novela escrita por Tatsuya Hamasaki titulada Saint Seiya Gigantomachia, en la cual se relataba la batalla de los Santos de Bronce contra los gigantes. No obstante, mientras esto ocurría, algo impensado comenzaba a tomar forma. Takafumi Sawa, en aquel tiempo editor en jefe de la Champion Red, una revista mensual que la editorial Akita Shoten acababa de lanzar, se propuso una misión casi imposible: convencer al creador de Saint Seiya de publicar un spin-off allí. En el primer contacto, llevado a cabo en agosto, la propuesta fue rechazada. Sin embargo, después de un par de reuniones, Kurumada terminó aceptando la oferta, pero con una condición. La obra tenía que comenzar a publicarse ya mismo, argumentando que el momento era clave. Y es que, así como el anime clásico sirvió para impulsar las ventas del manga original, la reciente decisión de Toei Animation de adaptar la saga de Hades iba a generar el mismo efecto con el nuevo spin-off, por lo que el momento debía aprovecharse. El editor aceptó y sin dudarlo incluyó un anuncio en el número 2 de la revista que decía que en la siguiente edición una nueva serie de Saint Seiya daría comienzo, incluso sin haber decidido todavía quién la dibujaría o de qué trataría. Inmediatamente después, la tarea le fue encomendada a Megumu Okada y quedó determinado que la trama se centraría en la batalla de los Santos de Oro contra los Titanes. Y de esta manera, Saint Seiya Episode G dio inicio.
A principios de 2003, gracias al éxito que estaban obteniendo los primeros episodios de Hades Santuario, Toei decidió producir un largometraje para cines. Y cuando la propuesta fue presentada a Kurumada, este consideró que la mejor opción sería realizar la historia que los fans alrededor del mundo habían estado esperando con ansias desde el final de la obra original y que por diferentes motivos no había podido dibujar él mismo. Por lo tanto, se planificó que la misma sería contada en 4 películas cuyos nombres iban a ser Tenkaigen Overture, Tenkaigen Honsho, Tentei-hen y Jiku Kuronos Hen. Para la producción, el maestro se involucró como nunca antes, aportando un borrador con varias ideas y personajes, a la base que ya tenía pensada desde los 90, con un Sei en silla de ruedas debido a las secuelas sufridas en su pelea contra Hades. Este aportó otros detalles como el hermano de Marin, Touma, quien estaría encarcelado en el cielo y recibiría órdenes de asesinar a los santos de bronce, la introducción de 5 ángeles en total, llegando al campo de batalla en el carruaje de Zeus, con lo cual se aseguraba que cada protagonista enfrentaría a un enemigo distinto, y una escena final donde Seiya y Saori eran castigados por Apollon, borrándoles la memoria, entre otras cosas. En esta ocasión me reuní varias veces con el staff para transmitirles un esbozo de la trama, imágenes y personajes que aparecerán. En ese sentido, me siento orgulloso de haber aportado ingredientes totalmente frescos. Será muy interesante ver cómo el staff de Toei Animation los terminará cocinando. Dependerá de la habilidad del chef si utiliza esos ingredientes o si los deja de lado. Seguramente servirán un plato magnífico a todos los fans. Para la realización del film se reunió a un equipo de lujo, lo mejor de lo mejor entre los que habían participado en la serie clásica. Para la dirección se escogió a Shigeyasu Yamauchi. A cargo del diseño de personajes y dirección de animación quedaron los maestros Shingo Araki y Michi Himeno. Y para la música hizo su regreso el inigualable Seiji Yokoyama. Todos ellos acompañados por el elenco de voces originales. A pesar de esto, la producción tuvo algunos inconvenientes. Según cuentan las crónicas de la época, la misma sufrió retrasos y el guión tuvo que ser reescrito en más de una ocasión, casi en paralelo al avance de la animación. Así y todo, el staff logró cumplir con el itinerario y el largometraje se estrenó finalmente en su tierra natal el 14 de febrero de 2004 en solo 50 salas pertenecientes a Toei Animation. La película fue aclamada por su apartado técnico. Y es que la misma, en aspectos como la fluidez, dibujos, coloreado, efectos y música, alcanzó un nivel nunca antes visto en la franquicia. Sin embargo, en lo que respecta a la trama, esta recibió críticas mixtas. Mientras algunos juzgaron que se trataba de una historia con un tono más maduro y filosófico, para otros fue un film con una atmósfera densa, un ritmo demasiado lento y una historia bastante confusa en algunas partes. Kurumada fue uno de los que se posicionó en este segundo grupo. Para él, el resultado final fue insatisfactorio. La trama no solo le pareció aburrida, sino que también quedó extremadamente molesto por el hecho de que el director no utilizara varias de las ideas que originalmente había aportado. Pienso que fue un fracaso rotundo. Desde el punto de vista de la trama, fue un desastre total. Yo había escrito un guión con ideas directrices importantes, pero no fueron tenidas en cuenta por razones que desconozco. Por ejemplo, la escena final, donde Pegaso y los demás perdían la memoria, era el resultado de un combate entre Athena, Apollon y Artemis. Entonces, Athena renunciaba a su divinidad y le pedía a Apollon que le salve la vida a los santos. Él aceptaba y le zurraba las memorias a la diosa y a sus guerreros. Este final ofrecía la posibilidad de conectar con otras aventuras. Touma y Marin, así como los colgantes que cada uno llevaba, también tenían una importancia capital en la historia, pero eso no fue abordado lamentablemente. Como resultado de este fracaso, el plan inicial de Kurumada de contar esta saga en varias películas quedó abandonado debido a la imposibilidad de conectar con las ideas que tenía pensadas para las siguientes entregas. A partir de allí, este decidió tomar el control creativo de la franquicia, asegurándose de que la adaptación de Infierno y Elíseos se ajustara a su visión. Y el primer paso en esa dirección fue la decisión de no volver a convocar ni al director Yamauchi ni a la guionista Yokote para dichos proyectos. Además, lo ocurrido con el largometraje le dio al maestro la excusa perfecta para llevar a cabo el recambio de voces que venía proponiendo desde la saga del Santuario a causa del envejecimiento de algunas de ellas, pero que, gracias a la intervención de Toru Furuya, no se había podido concretar hasta entonces. 名音ハーデス12級編という OVA は昔と同じオリジナルメンバーの声優でやって、
メオハーデス冥界編になった時に、5人のブロンズセイントのうち、2人ぐらいを、車田先生に変えたいっておっしゃったんで、それは僕としてはすごく辛いことだったんですね。一人でも声が変わってしまったら僕は聖夜はできない、同じように演じることはできないっていうことを先生に伝えて、結局聖夜を他の人に譲ることになりました。その通り。Luego de este desastre, el autor volvió a su plan inicial, dibujar la saga del cielo él mismo algún día. Y la oportunidad para concretarlo llegó cuando, a finales de 2005, gracias al éxito que obtuvo al mando de la Champion Red, Taka Fumisawa fue promovido a editor en jefe de la Shukan Shounen Champion, la revista más importante y prestigiosa de la editorial. Kurumada, entonces, quien ya había forjado una gran amistad con él, decidió empezar a dibujar un nuevo trabajo para conmemorar la ocasión, y así Saint Seiya Next Dimension Meiō Shinwa, la continuación oficial y canónica del manga clásico, la cual contaba todo lo sucedido inmediatamente después del final de Hades, comenzó a tomar forma. El prólogo de esta nueva historia vio la luz en la Shonen Champion número 2223, salida a la venta el 27 de abril de 2006, y su publicación se extendería hasta mediados del 2024, completando tan solo 16 volúmenes recopilatorios debido a su ritmo irregular. Por su lado, en diciembre de 2005, la editorial Shueisha, aprovechando que se acababa de tomar la decisión de llevar a la animación la parte de Hades Capítulo Infierno, lanzó al mercado la edición Kansenban de la obra clásica. Una versión de lujo con tomos de un tamaño mayor al acostumbrado y con la inclusión de páginas a color y en doble tono que habían aparecido en la Shonen Jump y que en el pasado solamente habían sido recopiladas en blanco y negro. Por aquellos años, también fueron comercializados 2 videojuegos, los primeros de la franquicia hechos en 3D y del género lucha. Estamos hablando del Saint Seiya Sanctuary Junikyuhen del 2005 y del Saint Seiya Meiō Hades Junikyuhen del 2007. Ambos fueron producidos por Bandai y lanzados para PlayStation 2, obteniendo ventas regulares. La adaptación de la saga sería completada finalmente entre diciembre de 2005 y agosto de 2008, con la animación de Infierno y Elíseos, las cuales vieron la luz de manera paulatina, primero por el canal Animax en formato pay-per-view, para luego pasar a ser comercializadas en formato DVD, al igual que había sucedido con la parte de Santuario. Ambos arcos argumentales, si bien respetaron a rajatabla la historia del manga, fueron duramente criticados por los fans debido al evidente bajón de calidad. Demasiadas escenas con personajes estáticos, peleas con poca fluidez y dibujos desproporcionados hicieron que estos episodios fuesen catalogados como la peor producción animada de la franquicia hasta ese momento. Dicha disconformidad se vio reflejada en las ventas de los DVDs. Mientras que el capítulo de Santuario vendió un promedio de 19.000 copias por volumen en sus primeras semanas, para Infierno esa cifra había caído a 6.800 y para Elíseos se redujo todavía más, llegando a 5.400. Los motivos de esto se atribuyen, en primera instancia, al fracaso del Tenkaigen Overture, lo que habría derivado en un presupuesto menor al esperado. Además, la producción quedó en gran parte a cargo de Araki Pro con un equipo reducido, lo que obligó a dejar de lado escenas con animación muy elaborada para cumplir con el itinerario. Y, como si esto fuese poco, la dirección quedó en manos de Tomoharu Katsumata, quien había participado en la serie clásica, pero que no destacaba por su capacidad para crear escenas de combate dinámicas, como sí lo hacía su predecesor Shigeyasu Yamauchi. A partir de aquí, las personas a cargo de las producciones audiovisuales de la franquicia comenzarían a apostar por una estrategia de negocio un tanto diferente. La imposibilidad de Kurumada de publicar Next Dimension de manera más regular debido a sus problemas físicos y a que en paralelo se encontraba lanzando otros trabajos, hizo que tanto él como la editorial decidieran continuar con el enfoque de lanzar nuevos spin-offs, los cuales, al igual que sucedió con Episode G, estarían a cargo de otros autores. De esta manera, en 2006, con el inicio de la secuela, surgió el segundo de estos proyectos.
La idea era realizar una historia corta centrada en la anterior Guerra Santa contra Hades ocurrida 243 años atrás, que compartiría época, escenario y personajes con el manga de Kurumada, pero narrada desde una perspectiva diferente. Y para la tarea fue escogida Shiori Teshirogi, una joven mangaka que venía de dibujar obras de demografía shoujo. 私がロストキャンパスを書くきっかけになったのは、私がその漫画家を目指して上京してきて、でそれでしばらく自分で仕事がやっと取れたぐらいの時に、車田先生が東京の方でサイン会をすることになって、でそれでそれに私も行って、でそれで。その時に初めて出た自分の単行本があって、でそれを持って車田先生のところに行って、私車田先生を目指して漫画家になって初めて単行本が出ました、よろしくお願いしますって言って、その単行本を車田先生に渡したら、その車田先生がその時はなんかその単行本を掲げて、この子のことを応援してやってとか言って、すごい恥ずかしい思いをしたんですけれども、それがきっかけで2年後か3年後ぐらいに急に電話がかかってきて、で車田先生がそのせいやのスピンオフを書いてもらいたいって言ってるんだけどってなって、どうして面識がないのにっていう話をしてたら、そのサイン会で渡した単行本を見て、この子に頼みたいっていう話になって、で当時候補の方とかもいたらしいんですけど、その車田先生が押してくださいまして。Saint Seiya de Lost Canvas Meiyo Shinwa hizo su debut en las páginas de la Shonen Champion número 39, salida a la venta el 24 de agosto de 2006. Y si bien en un inicio estaba planificado que durara solamente unos pocos capítulos, debido al éxito que tuvo, el mismo fue extendido hasta completar 25 volúmenes de la historia principal, más 17 tomos con guidance centrados en algunos de los personajes y capítulos extras. Esta obra inmediatamente se convirtió en el spin-off más popular de Saint Seiya, honor que no ha sido superado hasta el día de hoy. Dicho éxito haría que Bandai posara sus ojos sobre este, lo que llevó a su adaptación animada en 2009. El estudio a cargo de la misma fue TMS Entertainment, conocida en Occidente por su trabajo en series como PTX y Detective Conan. El proyecto adaptó aproximadamente la primera mitad del material original en 26 ovas, las cuales salieron a la luz en dos partes entre 2009 y 2011. Estas fueron realizadas con un estándar de calidad bastante alto para un spin-off, lo que evidenció una inversión importante por parte de la compañía. Inversión que, lamentablemente, no parece haberse recuperado debido a su fracaso comercial. Para tener una idea de lo que estamos hablando, cada volumen vendió un promedio de 2100 unidades en los primeros días, ubicándose como uno de los títulos de la franquicia con menos ventas obtenidas. Además, las únicas dos figuras de la línea Saint Cloth Myth lanzadas lograron escasa aceptación, lo que hizo que Bandai se retirara del patrocinio. Como consecuencia de este pobre desempeño comercial, las chances de que una continuación fuese producida se redujeron prácticamente a cero. La compañía de juguetes, entonces, decidió enfocarse únicamente en la obra original y de esta manera, en 2011, anunció una nueva línea, el Saint Cloth Myth EX. La misma se trataba de una evolución de la Saint Cloth Myth lanzada desde 2003, con cuerpos de mayor tamaño, mejores articulaciones y armaduras con un acabado y detalles muy superiores. Estas figuras comenzaron a comercializarse a partir de agosto de aquel año y, debido a su gran éxito, no han parado de salir desde entonces, lanzando una gran cantidad de personajes con variaciones. Ambas líneas vendieron unos 9 millones de unidades alrededor del mundo, según los últimos reportes de Bandai publicados en 2018. En aquel año, además, Saint Seiya regresaba al teatro, exactamente 2 décadas después de la recordada obra interpretada por el grupo SMAP, se estrenó una nueva puesta en escena con formato musical, pero esta vez adaptando la película Yashin Eris. Saint Seiya Super Musical, como fue conocida, fue producida como parte de los festejos por el 25º aniversario de la franquicia y pudo ser disfrutada por el público japonés entre el 28 y el 31 de julio de aquel año. Mientras tanto, Toei Animation comenzaba a planificar otra serie animada de Saint Seiya por primera vez en más de 20 años, también como parte de los festejos por el aniversario.
La idea, desde un inicio, fue realizar una historia ubicada años después del final del clásico, centrada en una nueva generación de jóvenes santos con la intención de atraer al público infantil. Y para esto, el estudio se propuso darle un lavado de cara a la estética de los personajes, abandonando el estilo Araki para adoptar uno más moderno, pero también más simplificado, el cual estuvo a cargo de Yoshihiko Umakoshi. Saint Seiya Omega fue emitida por la pantalla de TV Asahi entre abril de 2012 y marzo de 2014, los domingos a las 6:30 de la mañana. En paralelo a su transmisión, además, fueron lanzados un videojuego para PSP titulado Saint Seiya Omega Ultimate Cosmo, comercializado por Namco Bandai, un manga corto editado por Kadokawa Shoten y un puñado de figuras de varias líneas diferentes. Todos ellos con un recibimiento mediocre por parte del público. En aquellos días, Akita Shoten no se quiso quedar afuera y junto a Kurumada decidieron encargar otro spin-off siguiendo con la estrategia de diversificar las historias para atraer público de diferentes edades y géneros. En este caso, se trataba de un manga protagonizado por 5 guerreras de bronce pertenecientes a una clase conocida como Saintias, una orden dentro del ejército de Atena que, además de protegerla, se ocupaba de las necesidades cotidianas de la diosa, el cual quedó en manos de Chimaki Kuori. À la base, le projet Saintia Show, c'était un tout nouveau Saint Seiya, dans lequel il y avait uniquement des filles. Et ça devait être un récit dans lequel il y aurait seulement des femmes qui interviendraient. Mais au bout d'un moment, s'est posée la problématique suivante. Est-ce que les fans originaux de Saint Seiya vont aimer ce monde qui est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir ? C'est vrai que Saint Seiya, c'est une série d'hommes en fait. Et on s'est dit, pour que la série puisse être acceptée aussi par la communauté des fans du Saint Seiya original, on doit faire une histoire qui se déroulerait à une époque qui permettrait justement que les chevaliers originaux puissent apparaître de manière régulière, afin de satisfaire tout le monde. Saint Seiya Saintia Show vio la luz por primera vez en la Champion Red número 10, salida a la venta el 19 de agosto de 2013. El mismo se mantuvo publicándose de manera mensual hasta mediados de 2021, completando 16 volúmenes recopilatorios para la historia principal y continuando luego, a partir de julio de 2022, con una serie de guidance, los cuales siguen lanzándose hasta el día de hoy. Por aquellos años, la casa animadora también había comenzado a planificar una nueva película para cines. El proyecto, en un inicio pensado para celebrar el 25º aniversario de la franquicia, para más tarde pasar a conmemorar los 40 años de Kurumada como mangaka, consistía en un largometraje de 90 minutos de duración realizado íntegramente con imágenes computarizadas. El mismo le fue acercado al maestro en 2007, y luego de una larga preproducción que duró unos 5 años, en la que se debatió cómo iba a ser la historia y la apariencia de los personajes, el proceso de animación comenzó en 2012 y tardó más de 2 años en completarse. El film llevó por nombre Saint Seiya Legend of Sanctuary, y su trama estaba centrada en la batalla de los 12 templos. Esta cinta, apuntada tanto a los viejos fans como a conquistar a las nuevas generaciones, fue estrenada en los cines de Japón el 21 de junio de 2014 y, posteriormente, distribuida internacionalmente en casi 30 países, cosechando una crítica mixta. Mientras que algunos elogiaron sus impresionantes escenarios, los detallados diseños de los personajes y las espectaculares escenas de acción, otros en cambio la criticaron duramente por la narrativa apresurada, la falta de desarrollo de personajes y las diferencias significativas con la obra original. Críticas estas, que se vieron reflejadas en el moderado recibimiento por parte del público, obteniendo una recaudación entre taquilla y venta de DVDs y Blu-rays que rondaron los $23 millones, el equivalente a unos 31.5 millones actuales. Cifra que, si bien puede parecer mucho, el presupuesto desconocido y el hecho de que la película no tuviera una secuela, la cual había sido mencionada como una posibilidad en aquel momento por el productor Yosuke Asama, parece indicar que Toei no logró recuperar todo lo invertido. Apenas un año después, la casa animadora lanzaría un nuevo anime en conmemoración por el 30º aniversario de la franquicia.
Se trataba de Saint Seiya Soul of Gold, una producción compuesta por solo 13 episodios, en donde se relataba el enfrentamiento entre los Santos de Oro revividos con sus God Cloth contra un nuevo grupo de guerreros divinos de Asgard. Los capítulos fueron liberados de manera gratuita en plataformas online en varios países y regiones alrededor del mundo, alcanzando un gran éxito con más de 100 millones de visualizaciones registradas. Esta animación fue encargada y financiada íntegramente por Bandai, la cual pretendía que la misma funcionara como publicidad para las figuras de los Santos de Oro con sus flamantes cloth pertenecientes a la línea Saint Cloth Myth EX. Estas fueron comercializadas entre junio de ese año y enero de 2018 y también cosecharon un gran éxito, agotando cada una de las preventas en tan solo unas pocas horas. En paralelo, Bandai Namco lanzó un nuevo juego para consolas titulado Saint Seiya Soldier Soul. El mismo fue comercializado para PlayStation 3, PlayStation 4 y PC, traía considerables mejoras de jugabilidad y vino con la particularidad de incluir a los guerreros divinos de Asgard originales como personajes jugables por primera vez, además de, por supuesto, los Santos de Oro con sus God Cloth. Este juego, a diferencia de sus antecesores inmediatos, obtuvo ventas muy pobres y hasta el día de hoy sigue siendo el último título de la franquicia lanzado para consolas. A pesar del pobre recibimiento, este tipo de producciones finalmente encontraría su nicho en los dispositivos móviles. Una gran cantidad de títulos fueron lanzados en los últimos 15 años, destacando el publicado por la compañía china Tencent, conocido en Occidente como Saint Seiya Awakening, el cual, según últimos reportes, superó la marca de 50 millones de descargas alrededor del mundo, convirtiéndose en un éxito rotundo. A partir de allí, Akita Shoten, con el visto bueno de Kurumada, comenzó a lanzar un nuevo spin-off prácticamente cada año. Saint Seiya Episode G Assassin, la continuación del Episode G original, también de la mano de Megumi Okada en 2014. Shura vs Tenma vs Shouko, Shogeki Battle Royale, una historia corta creada en colaboración entre Megumi Okada, Shiori Teshirogi y Chimaki Kuori y lanzada de forma limitada mediante sorteo en 2015. Saint Seiya Golden Age, una novela ligera producida en conjunto entre los autores recién mencionados y Jun Koga en 2016. Saint Seiya Episode G Requiem, secuela del Assassin, también realizado por Okada, y Saint Seiya Meiō Iden Dark Wing, escrito por Kenshi Saito y dibujado por Shinshu Ueda en 2020. Saint Seiya Re-Rise of Poseidon, realizado por Tsunaka Suda, y Saint Seiya Time Odyssey, el primer cómic oficial de la franquicia hecho fuera de Japón, producido por Ornat Dolen y Jerome Alki en 2022, y Saint Mariya, una obra de demografía shoujo dibujada por Seira Shimotsuki en 2025. En diciembre de 2016, Kozo Morishita, en su visita a la Comic Con Experience celebrada en Brasil, realizó un anuncio que dejó atónitos no solo a los presentes, sino también a quienes asistieron en vivo y en directo a la entrevista vía streaming. El estudio se encontraba produciendo 3 proyectos en paralelo para la franquicia. El primero de ellos, en ver la luz, fue una adaptación con animación tradicional de Saint Seiya. La misma estaba compuesta por solo 10 episodios, los cuales fueron distribuidos en plataformas online de manera simultánea en varios países alrededor del mundo a partir de diciembre de 2018, incluyendo una televisación en Japón por el canal Animax. Este trabajo fue realizado con un bajo presupuesto, lo que se tradujo no solo en una pobre calidad de animación, sino también en recortes en la trama por la poca cantidad de episodios disponibles, haciendo que la historia se sintiera demasiado condensada. Por dicha razón, este tuvo un flojo recibimiento que se vio reflejado en las pobres ventas de los DVDs y Blu-rays y de las figuras de la línea Saint Cloth Myth EX. Los siguientes 2 proyectos estaban apuntados a intentar nuevamente conquistar el mercado estadounidense. El primero de ellos se trataba de un remake de la serie clásica realizada con animación CGI, la cual estuvo compuesta por 36 episodios que cubrieron la historia solamente hasta el final de la batalla de los 12 templos. Los primeros 12 fueron transmitidos por la pantalla de Netflix entre julio de 2019 y enero de 2020, bajo el nombre de Knights of the Zodiac Saint Seiya, mientras que los 24 restantes vieron la luz por Crunchyroll entre julio de 2022 y
y junio de 2024 bajo el título de Knights of the Zodiac Saint Seiya Battle for Sanctuary. Lamentablemente, esta producción fue bastante criticada y no recibió el apoyo masivo esperado, no solo por parte de los viejos fans, sino tampoco de los niños ni del público estadounidense a quienes estaba apuntada en primera instancia. El segundo proyecto, por su parte, se trató de una película live action, la cual, después de varios años de producción y retrasos por la pandemia, hizo su estreno en los cines de más de 30 países entre el 27 de abril y el 26 de junio de 2023 bajo el nombre de Saint Seiya The Beginning, mientras que, en Estados Unidos, la misma vio la luz el 12 de mayo llevando el título de Knights of the Zodiac a secas. A pesar de que la cinta contó con algunos actores bastante famosos como Famke Janssen, Nick Stoll, Sean Bean y Mark Dacascos, y de haber tenido una band premiere en Tokio con la participación de estos y del mismísimo maestro Kurumada, eso no bastó para impedir que se estrellara en las taquillas. Sobre todo en territorio estadounidense, donde fue retirada de algunos cines incluso antes de su estreno, haciendo que la exhibición se terminara haciendo en un número muy limitado de salas. A pesar de estos fracasos, los $1.100 millones en ingresos generados a nivel global desde su estreno en 1986 hacen que las compañías japonesas se resistan a abandonar la franquicia. Por esta razón, y más que nada porque Kozo Morishita, quien guarda un especial cariño por ella, sigue al frente de Toei Animation como presidente del directorio, todo parece indicar que el estudio seguirá sacando nuevas producciones de manera regular en los próximos años. Algunas de ellas, incluso, con el estilo que nos enamoró a todos en el pasado. セイントスイヤっていう作品はだいたい2年に1回は映画なりテレビなりビデオなりだいたい発信してると思うんですね。ですからセイヤのテレビシリーズが終えてからもずっと新作がこう流れてますんで、それは今後ともやっぱりずっと続けていきたいなと思ってます。だからセイヤは、完結を迎えるっていうのはまだずっと先だと思いますよ。やっぱり当然やっぱり荒木慎吾さんを引き継ぐ人たちも生まれてるんで、その人たちとも新しいものを作っていこうと思います。 Por su parte, en la última década, Kurumada, a pesar de estar ocupado con Next Dimension y otros trabajos, se hizo del tiempo necesario para dibujar 3 nuevas historias de Saint Seiya. Episode Zero, en la que se mostraba cómo fue el escape de Aioros del santuario junto a Athena, Origin, en donde se revelaba la verdadera causa del mal dentro de Saga, y Destiny, que relataba cómo fue que Isaac descubrió el secreto del dragón marino y el momento de la resurrección de los Santos de Oro bajo el mando de Hades. Historias estas que serían recopiladas más tarde en los volúmenes de la nueva reedición del manga clásico titulada Saint Seiya Final Edition, la cual cuenta con diálogos revisados y algunos dibujos corregidos por el mismo maestro y que aún se encuentra en publicación. Además, luego de que Next Dimension llegara a su final en julio de 2024, tras 18 años de publicación irregular, este dibujó una secuela titulada Saint Seiya Den, la cual tuvo sus 2 primeras partes lanzadas en noviembre de 2024 y en diciembre de 2025, mientras que la tercera está prevista para marzo de 2026. Secuela que se espera sea el puente para conectar de una vez por todas con la tan esperada Saga del Cielo. Con todo el éxito comercial y el gran impacto que tuvo a nivel mundial a lo largo de tantos años, era inevitable que la franquicia terminara dejando un legado. Uno que terminaría influenciando no solo a los fans comunes, sino también a quienes trabajaban en la industria del manga y el anime. Saint Seiya no fue simplemente una franquicia comercialmente exitosa, sino que se convirtió en un verdadero fenómeno capaz de dejar una marca profunda en la cultura popular. Cuando la serie vio la luz en la segunda mitad de los 80, la misma marcó profundamente a los televidentes japoneses. No solo a los niños, a quienes la historia estaba dirigida en primer lugar, sino también a los adolescentes, los cuales, gracias a esta, descubrieron nuevas formas de expresar su fanatismo.
convenciones abarrotadas de cosplayers luciendo elaborados disfraces de sus santos favoritos, o la proliferación de doujinshis creados y comercializados por ellos mismos se convirtieron en manifestaciones tangibles de ello. Cartas publicadas en aquella época revelaban el origen de ese enamoramiento instantáneo por la serie. Detalles como la clara diferenciación de personalidades entre los 5 protagonistas, su inquebrantable lealtad hacia Athena y la exaltación de valores como la amistad y la unión frente a la adversidad construyeron un vínculo emocional con el espectador. A esto se sumó una narrativa inusualmente cuidadosa para el género, que otorgaba motivaciones y convicciones incluso a los enemigos, permitiendo que tanto estos como los héroes fueran percibidos como figuras trágicas y humanas. Además, la constante carrera contra el tiempo, la sensación de peligro real y el despliegue visual de técnicas luminosas y espectaculares terminaron de consolidar una experiencia que mantenía al espectador en tensión permanente, haciendo de Saint Seiya una obra que no solo entretenía, sino que también se sentía en lo profundo del corazón. Tanto era el fanatismo que despertaba, que se registraron casos de jóvenes que hicieron lo imposible para poder disfrutar de los episodios cada semana. Hace un tiempo recibí una carta de una chica de Aomori que decía que un amigo le había dicho que Saint Seiya era interesante. Pero como en Aomori no se emitía, contaba que viajaba hasta Hakodate, donde tenía parientes, para poder verlo. Ella cruzaba el mar cada sábado para ver la serie, luego se quedaba a dormir allí y regresaba a su casa al día siguiente. Uno de los aspectos más notables de su legado es la enorme cantidad de fanáticas que conquistó. En un género dominado por el público masculino, Saint Seiya logró romper moldes gracias a su singular mezcla de acción intensa con una estética elegante. La brutalidad de los combates se equilibraba con el diseño estilizado de los cloth y la belleza de sus personajes. Fue, sin dudas, el primer Neketsu que logró captar masivamente al público femenino, lo cual allanó el camino para un nuevo tipo de héroes, el grupo de guerreros hermosos. Esta tendencia dejó una marca profunda en el manga y anime de finales de los años 80 e inicios de los 90. Creadores de otros shonens como Godsider, Tenku Senki Shurato y Yoroiden Samurai Troopers se vieron influenciados a usar el mismo patrón de jóvenes bellos equipando armaduras místicas. Incluso autoras de shoujo como las Clamp, las cuales prácticamente empezaron sus carreras haciendo doujinshis de Saint Seiya, llegaron a aplicar en alguna que otra oportunidad esta fórmula en sus historias también. Y es que el concepto de los cloth marcó un antes y un después. A diferencia de los robots transformables, estas curiosas armaduras se desmontaban del guerrero y se convertían en un objeto completamente diferente, lo cual revolucionó la industria del juguete cuando fueron adaptadas en figuras. Esta idea fue tan revolucionaria que algunos de sus elementos terminaron siendo adoptados por otras franquicias. El brillo dorado que exhibían las mismas para representar un incremento de poder o la forma en que sus piezas se equipaban de manera autónoma en el cuerpo del guerrero son ejemplos patentes de ello. En lo visual, Seiya y sus compañeros popularizaron recursos que hoy no parecen gran cosa, pero que en aquella época no eran para nada comunes, tanto en el manga como en el anime. En la versión en papel, los ataques espectaculares con nombres rimbombantes, onomatopeyas enormes y páginas dobles con efectos visuales dramáticos fueron algunos de los elementos que no solo definieron su estilo, sino que inspiraron a autores tan diversos como Rumiko Takahashi, demostrando que su influencia atravesó géneros. Mientras que en la versión animada, gracias a la experimentación de nuevas técnicas y la aplicación de efectos que solo eran usados en películas, la serie se convirtió en un ejemplo de calidad que incluso trajo aparejados algunos problemas para Toei. La influencia de este trabajo elevó el estándar de calidad exigido de otras obras. Me llegaron a decir, por culpa del staff influenciado por Morishita, estamos teniendo problemas en varias producciones.
Hubo otras obras que priorizaron la calidad, pero en el caso de Saint Seiya en particular, era como realizar una película para cines en cada episodio. El trabajo de fotografía era más elaborado que en un anime convencional. El equipo a cargo solía enojarse conmigo diciéndome cosas como: hay demasiados planos con zoom y paneo, no se puede hacer con este presupuesto. También, para la composición cinematográfica, estudiamos las técnicas usadas en las películas de Star Wars. A pesar de ser una serie de televisión, creo que intentamos cosas muy extremas. Narrativamente, dejó herencias profundas, jerarquías de poder organizadas por rangos, enemigos estructurados en fortalezas con varios guardianes y una progresión clara hacia un jefe final. Esquemas estos que fueron adoptados por otros shonens posteriores, como el caso de Bleach, una de las 3 franquicias más importantes de la primera década de los 2000, cuyo autor, Tite Kubo, reconoció en más de una oportunidad que la obra de Kurumada fue una de las inspiraciones clave para su creación. Sin embargo, la huella de Saint Seiya no se quedó dentro de los límites de la industria y el público japonés. Con el paso del tiempo, su influencia trascendió fronteras, idiomas y contextos culturales. Allí, donde llegó, la serie no solo fue bien recibida, sino que generó un impacto de la misma magnitud o incluso mayor que la producida en su tierra natal. Aquellos niños del extranjero que expresaban su fanatismo a través de la colección de cromos, revistas especializadas o figuras de acción entre finales de los 80 y comienzos de los 2000, se convirtieron, con el paso del tiempo, en adultos que aún hoy continúan demostrando su cariño por ella, ya sea participando en concursos de cosplay, llenando conciertos sinfónicos oficiales o creando contenido, investigando su historia y manteniendo vivo el debate en espacios digitales. Esa pasión no solo se mantuvo fuerte con el paso del tiempo, sino que también fue heredada a las siguientes generaciones, muchas veces incluso de padres a hijos. Dentro de su vasto impacto cultural, la serie también abrió caminos inesperados hacia el aprendizaje. Su mezcla única de mitologías, historia, ciencias naturales y filosofía encendió la curiosidad de miles de espectadores jóvenes que descubrieron, quizás sin darse cuenta, un puente entre el entretenimiento y el conocimiento. Algo que era valorado incluso por quienes no tenían mucha idea sobre el mundo del anime en aquella época. ¿Con qué controla el dios Poseidón a Hilda? Bueno, la controla con el anillo nivelungo. Con el anillo de los nivelungos. Ahora que digo anillo de los nivelungos, voy a hacer un pequeño juego interdisciplinario. Yo sé que el profesor Horacio Sanguinetti, el doctor Horacio Sanguinetti, tuvo así una cosa de decir, qué bien, ¿no? Porque no sé si pensó en Wagner por ahí, la ópera, que es su debilidad, y dijo, mirá cómo estos chicos, viendo o estudiando algo, dedicándose a algo que muchos deben decir, mirá a lo que se dedican los chicos, en vez de estar estudiando, pero surgen de repente el anillo de los nivelungos. Es decir, que esto que ustedes tienen como hobby, como distracción, lo lleva a mitologías, a historia, ¿por qué no a la música? Su estilo gráfico, que mezclaba fuerza y elegancia, y su trama llena de dramatismo, no solo impulsó a muchas personas a seguir una carrera en el manga o la animación, sino que también despertó la admiración de artistas consagrados. Admiración que quedó en evidencia a lo largo de los años con una gran cantidad de homenajes realizados en las obras en las que estuvieron a cargo. それから少年たちはクソ長え12宮殿へ続く階段を延々と登り続けて夏休みも吹っ飛んだある。それ怪談話っていうかセントセイヤ。おお、今度こそ本当に最強出撃が目覚める。僕は綾崎颯、3000円家凪お嬢様を守る執事。 Pero quizás el legado más profundo que nos dejó reside en su mensaje humano. Más allá del compañerismo que une a los protagonistas, la serie transmite con fuerza valores como la determinación, la perseverancia, el esfuerzo y el coraje. Enseña que incluso los obstáculos más dolorosos que presenta la vida pueden superarse si uno no renuncia a sus convicciones. Que caerse 1000 veces no importa si se está dispuesto a levantarse una y otra vez. Un mensaje que, sin dudas, ha calado hondo en generaciones enteras que encontraron en Seiya y sus amigos una fuente inagotable de inspiración para enfrentar sus propias batallas cotidianas. En definitiva, Saint Seiya fue más que una serie. Fue un fenómeno cultural,
un punto de inflexión para el anime, un catalizador de pasiones. Junto a Dragon Ball y Sailor Moon, fue uno de los pilares que abrieron definitivamente la puerta de otros títulos japoneses en Occidente. Pero su estilo, su espíritu y su mitología lo convirtieron en algo único. Por todo eso, y porque sigue generando emoción con cada proyecto nuevo que sale, Saint Seiya no es solo un recuerdo del pasado. Es una constelación que, más allá de lo que suceda en el futuro, seguirá brillando con intensidad entre las grandes franquicias japonesas por el resto de la eternidad. Ce que j'ai vraiment apprécié sur ce travail sur Saint Seiya, c'est la multiplicité des personnages. La possibilité, vraiment, de travailler à partir du style originel et de créer mon propre style derrière, pour les voir ensuite s'animer et vraiment jouer un rôle dans cette animation. だから作曲家としてはこの番組ぐらい幸せな番組はないかな。そのキャラクターの絵から触発されたテーマ音楽書いて、でいろんな新進の音楽を書いて、だから僕は音楽的にはそんなに苦労してないですね。もう自分の思い通りに書かせていただいて、もう本当に自分のライフワークみたいな作品で。僕のやっぱこだわりみたいなのがもろに出てるんで、その分お金使って僕は演出を外されたもんもうこれ以上やったら会社潰れちゃうって言われたから、そのぐらいまでやった作品だと思いますけど。Significó a título personal que me identificaba con el personaje, puesto que transmitía en sí esas ganas de vivir o esas ganas de luchar. Y en cuestión de lo que es la serie de Caballeros del Zodiaco, en lo que es la cultura latinoamericana, representó un parteaguas, entonces una novedad, digamos, en cuanto a la cultura de animes japoneses en Latinoamérica, y eso fue muy enriquecedor para todos, no solo para mí, como actor, como persona y como director, en este caso del doblaje. だから未だにフランスだとか、スペインだとかヨーロッパからファンの人がね訪ねてこられますもんね。そうですか。それで日本語うまいんですよ。それはセイントセイヤを原文で読みたかったからっていう。それで勉強したらしいんですよ。そこまで影響力をね与えた作品をねかけて本当に自分自身でも嬉しいですよね。優しさ